Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Capítulo 1. Susurro. Tic-tac. Algo invisible serpentea y se acumula a lo largo de las grietas de los muros de piedra, como impulsado por una magia antigua e implacable, nunca impaciente, nunca desacelerando. Tic-tac. A lo largo de las puntas de piedra, irregulares pero lisas, desgastadas por largos años, el tiempo parece extenderse sin fin, aunque el último sonido se siente como un simple eco. Los reunidos, nunca tarde, cayeron en silencio. Tic-tac. Aterrizaron en la superficie del agua tranquila. Incluso en esta cueva de piedra sin luz, la oscuridad absoluta no puede impedir que sus habitantes imaginen una escena así. Las sutiles ondas que nacen de estas gotas se expanden hasta desaparecer. Esta es la fuente de los pensamientos incontrolables, el verdadero significado de este sonido. Impulsar algo hacia afuera. ¿Es la urgencia de la vida? ¿O el eco de la muerte? En esta oscuridad cada vez más profunda, las fantasías terribles se vuelven aún más aterradoras, tanto para los que aún están despiertos como para los que están atrapados entre el sueño y la vigilia. Garrapata. Todo parecía normal. Sufrir, el murmullo inconsciente era débil, pero suficiente para encender un atisbo de vida en la oscuridad vacía. Sin embargo, tales murmullos no contenían dulzura ni afecto. No ofrecían un momento de hermosa ilusión. En cambio, era la voz cruda y desesperada de alguien que no estaba dispuesto a rendirse, como alguien que cae de un acantilado, aferrándose a la última cuerda. Todavía puedo, estoy bien, está bien. Créeme, la voz, tan leve que apenas era un susurro, parecía un hechizo indeleble, que se cernía sobre la cueva de piedra vacía, e incluso producía un leve eco. Sin embargo, una persona desinformada que entrara allí no sentiría miedo. Solo la profunda debilidad e impotencia de esa voz. Cada sonido estaba lleno de oraciones prolongadas y pánico, un grito nacido de la posición más humilde, una súplica pronunciada bajo la opresión implacable del agua que goteaba. Incluso en el caos del medio sueño y la mitad vigilia, sentía como si el agua que goteaba fuera su sangre. ¿O su vida? Hacer clic. Entre el enloquecedor sonido del agua goteando y los susurros cargados de pesadilla, un nuevo sonido finalmente rompió el ciclo infinito. Gracias a Dios. El agua brotaba de la boca de una vasija de cerámica, empapando un plato seco. El preciado líquido acumulado desencadenó una reacción maravillosa en un mineral, triturado y colocado sobre el plato. Una luz naranja titiló y floreció hasta que el mineral brilló con un resplandor interno. La preciosa luz disipó una vez más la oscuridad de la cueva, como si expulsara a la infección de un mal innombrable. Aunque no emanaba calor, el hombre semiconsciente, tendido sobre una piel moteada de animal, pareció encontrar alivio. Su cuerpo tenso se relajó gradualmente. Sufrir, llamó de nuevo, y esta vez, su interminable súplica finalmente encontró la respuesta esperada. Ah, credo, prometió con calma el dueño de la voz, tomando la mano derecha del hombre sobre la piel de animal, una mano que se extendía bajo las gruesas pieles que cubrían su cuerpo. Estoy aquí, no te preocupes, estarás bien. La voz rebosaba de una afirmación irrefutable. Las dos manos, calientes y palpitantes como un corazón, se tensaban y relajaban con cada respiración. El hombre acostado parecía haber escuchado tal garantía aturdido, y aún la repetía inconscientemente. Sufrir, no te rindas conmigo, rabieta. Las palabras cambiaron de repente. La piedra naranja brillante pareció destellar con esas palabras, pero fue solo una ilusión. Todo lo demás permaneció normal. Excepto que la mano, contrayéndose y expandiéndose como un corazón, no pudo evitar apretarse con fuerza. La repentina fuerza hizo que la persona sobre la piel del animal, que acababa de relajarse y alisar sus cejas, frunciera el ceño nuevamente y gimiera. Estarás bien, las palabras fueron pronunciadas con un destinatario incierto. La persona sentada junto a la cama de piedra, probablemente el dueño del nombre que el hombre en la cama había pronunciado, murmuró en voz baja. Levantó la cabeza, mirando el techo de la cueva sobre él, una visión que había visto innumerables veces, y se quedó en silencio. Llevaba un abrigo marrón con capucha, aunque era solo una fina tela que apenas podía bloquear las gotas de lluvia. En el mejor de los casos, podría protegerlo de los copos de nieve. Por suerte, no había necesidad de preocuparse por las gotas de lluvia en el ambiente exterior actual. Ah, las gotas de lluvia, qué palabra tan familiar. Incluso con los ojos cerrados, Suer podía reproducir con claridad la apariencia de los pilares de piedra sobre su cabeza.
No estaba pensando, simplemente expulsando pensamientos redundantes e inútiles de su mente. Su prominente ceja se alzaba en un arco desafiante, y sus cejas parecían protestar por algo tácito. La definición misma de cejas de espada podría encontrar su máxima expresión en tal imagen. Sin embargo, esta impactante apariencia se detuvo al posar la mirada en su frente derecha. Una cicatriz cicatrizada se extendía en diagonal desde el centro de la ceja hasta la parte frontal del cráneo. La ceja sobre la cicatriz había desaparecido hacía tiempo, pero el daño no dejaba lugar a la compasión. Incluso con los ojos cerrados, su dueño irradiaba cierta confianza, o quizás algo más. Era una sensación que con solo mirarlo, uno podría pensar: ah, esta persona es probablemente el tipo de fuerza inquebrantable que atacaría obstinadamente, incluso sabiendo que un cuchillo espera su ojo. De hecho, en ese momento, esto era todo lo que se veía. Desde la base del puente de su nariz, dos capas de tela fina se tensaban, una máscara que cubría por completo la boca y la nariz de Suer. Su cabello platino era quizás lo único que quedaba al descubierto. Al menos, si Kourone, la encargada de provisiones del asentamiento, lo evaluara, diría que este joven, siempre tan bien abrigado, estaba desperdiciando su hermosa cabellera. Por cierto, el término encargado de provisiones le fue otorgado a Kourone por Suer. Aunque no sabía por qué, Suer recibió una fuerte protesta cuando llamó a Kourone así por primera vez. Toc, toc. Con dos suaves golpes, la puerta de madera de la entrada de la cueva se abrió con suavidad. Una joven pelirroja, sosteniendo una fuente de luz idéntica a la que iluminaba la cueva de piedra, entró con cuidado. No era otro que el maestro de provisiones nombrado por Suer. Kourone. ¿Sufrir? Comentario cero comentario. Votar capítulo 2. Capítulo 2. Kourone. ¿Encendiste la lámpara después de todo, Suer? Preguntó Kourone con voz sorprendida. Aunque la fuente de luz mineral desafiaba la ciencia, todavía la llamaban iluminación. Para no desperdiciar, Kourone, con su hermosa cabellera pelirroja, se giró y caminó hasta la esquina de la pared para vaciar el agua de la bandeja que llevaba. En el rincón opuesto de la cueva, un pequeño afluente del oscuro río fluía por una diminuta abertura, revelando el agua que fluía silenciosamente. Incluso si alojara un paciente en un lugar tan húmedo iba contra las reglas, incluso si proporcionaba un acceso conveniente al agua, este seguía siendo el lugar mejor ventilado de todo el asentamiento y, por supuesto, el más alejado de los demás habitantes y el más cercano al mundo exterior. Sin responderle a Kourone, Suer simplemente levantó un dedo, señalando silenciosamente su mejilla, o más precisamente, la máscara que cubría su rostro. La verdad es que su reacción fue un poco grosera, pero aquí nadie se preocuparía por esas trivialidades. No de ninguna manera significativa. Lo sé, la verdad es que Suer siempre es muy estricta, suspiró Kourone exageradamente, y luego, a regañadientes, se subió la máscara que llevaba alrededor del cuello para cubrirse la boca y la nariz. Su actuación fue exagerada, pero Suer no necesitó adivinar por qué lo hizo. No hay opción. Una infección a gran escala cuando tenemos poco personal sería más problemática, así que, por favor, estén más alertas, dijo Suer, aún en la cama de piedra, desplazándose hacia un lado, dejando espacio para Kourone mientras se acercaba. Una posición alejada del paciente. Quizás por no hablar durante mucho tiempo, su voz parecía un poco ronca, pero al terminar la frase, la ronquera desapareció. Una voz un poco infantil, después de todo, este hombre con una cicatriz en la frente tenía solo 17 años. Te lo he dicho incontables veces, Suer, no me interrumpas. Este es mi lugar para hablar, mi trabajo es recordártelo. El rostro de la pelirroja estaba lleno de insatisfacción. Era evidente que quería regañar al hombre a su lado, pero desistió por consideración a la necesidad de descanso del paciente. ¡Qué buena mujer! Si alguien necesita evitar el contagio, eres tú, Suer, ¿verdad? Si enfermas de repente, el campamento entrará en pánico, incluso Riku entrará en pánico. Así que deberías descansar bien. Aunque no tenía intención de alzar la voz, Kourone le susurró al oído a Suer. Los labios de Suer debajo de la fina tela se curvaron ligeramente. Se mostró escéptico ante la afirmación de la chica de que Riku entraría en pánico, pero no había necesidad de expresarlo. ¿Descansaste algo? De repente su voz se hizo más fuerte, y Suer sintió que si no decía nada, Kourone podría simplemente tirarle de las orejas. Ah, no te preocupes. Solo me tomé un descanso en la oscuridad. En serio, no te preocupes. Suer respondió con firmeza. Para evitar que la pelirroja siguiera preguntando, simplemente sacó otro tema.
El estado de Credo parece estar mejorando poco a poco. Al menos ahora puede dormir tranquilo así. Aunque esta estrategia era simple, su efecto fue inmediato. Sentía un cariño maternal por todos en el campamento. Disculpen a Suer por usar ese adjetivo para describir a una joven y hermosa chica, pero realmente poseía un corazón firme y profundo, y se preocupaba por cada persona de este asentamiento. Eso no es del todo correcto. A estas alturas, una chica de su edad podría incluso considerarse un poco mayor. Después de todo, ciertas responsabilidades habían estado desde hacía tiempo en la vanguardia de lo que los humanos existentes podían y debían hacer. ¿En serio? Está mejorando, qué maravilla. Claramente distraída por las palabras de Suber, Courone acercó la bandeja con la fuente de luz a Credo y se sintió visiblemente aliviada al ver su rostro dormido y sereno. De hecho, Credo, tendido en gruesas pieles de animal con un paño frío empapado en agua oscura de río en la frente, inicialmente solo había sufrido un resfriado leve. Pero esta dolencia leve había empeorado gradualmente hasta convertirse en fiebre, coma y otros síntomas, casi cobrándole la vida. En una época así, en un mundo así, incluso una enfermedad tan pequeña era suficiente para acabar con la vida de cualquiera. Tal cosa habría sido casi imposible en el mundo que Sue recordaba, pero aquí, a pesar de saber muchas cosas, al final solo pudo hacer unas pocas. Colocar al paciente en un área bien ventilada, separar las pertenencias del paciente de las personas normales, envolver firmemente al paciente en cualquier material aislante que pudiera encontrar para inducir la sudoración, aplicar constantemente compresas frías en la frente del paciente con un paño empapado en agua fría para refrescarlo y alimentarlo con más agua hervida y tibia, eso fue todo. El resto dependía de la voluntad de Dios, si es que realmente existía un Dios. Esto era todo lo que podía hacer ahora. Incluso las pocas hierbas disponibles en la colonia para tratar los resfriados se habían agotado anteayer. Golpeándose la frente con fuerza, Suer despejó el desorden mental, pero su inexplicable y extraño comportamiento sin duda provocó una mirada medio reprochadora de Courone a su lado. No hablemos más de esto. Para evitar que la chica lo llamara idiota o tonto, Suer se levantó de inmediato y se sacudió el polvo inexistente del cuerpo como si nada hubiera pasado. ¿Hay algo importante que te haya hecho venir aquí de repente? Recuerdo que te dije que no te acercaras a esta cueva a menos que fuera absolutamente necesario. Su tono se volvió más serio a medida que terminaba, sus agudos ojos fijos directamente en Courone, que estaba sentada frente a él. Ah, sí, la mirada de Courone se desvió levemente, visiblemente reticente. Aún no podía sostener la mirada de Suber, así que solo pudo bajar la cabeza y responder en voz baja. Riku y Lenny están listos, esperando a que vengas. La mano que estaba quitando el polvo se detuvo por un segundo. ¿En serio? Ya es hora, suspiró Suer inexplicablemente. Para ser honesto, casi perdía la noción del tiempo en aquella cueva oscura, con la mente perpetuamente rodeada solo por el incesante goteo del agua. Al igual que este mundo estúpido, era suficiente para volver loca a cualquier persona normal. Comentario cero comentario. Votar capítulo 3. Capítulo 3. Llama. Aunque había logrado descansar un poco cuando se apagaron las luces, para ser sinceros, Suer seguía algo cansado. Este agotamiento no solo se debía a cambiar constantemente el paño caliente en la frente de Credo y limpiarle las axilas para refrescarlo, sino también a algo tácito. Era como si algo se escondiera en la oscuridad. Sin embargo, esa ligera fatiga desapareció rápidamente cuando escuchó la noticia que traía Courone. Sería más preciso decir que no podría estar más enérgico ahora. Dejando a Credo al cuidado de Courone por el momento, Suer se puso rápidamente otra túnica, se quitó la mascarilla y la sumergió en un recipiente con agua. Courone la lavaba entonces con agua hervida. Aunque simple, era la mejor manera de prevenir la propagación del virus. Con la linterna en la mano, caminó un largo trecho antes de llegar al centro del asentamiento. Mucha gente ya estaba en el espacio abierto, todos con túnicas idénticas a las de Suer. Pero comparado con estos compañeros familiares, lo que más llamó la atención de Suer fue algo que había visto innumerables veces. Un pilar de piedra iluminado por la linterna. Además de las hojas únicas de la cueva, que se enroscaban alrededor de los pilares de piedra y emitían fluorescencia azul, lo más llamativo eran las piedrecitas de colores. Los niños las habían recogido, las habían ensartado con cuerdas y las habían pulido hasta darles formas regulares, tintineando en el aire al balancearse las cuerdas. Este pilar de piedra había permanecido allí desde la fundación del asentamiento humano. Suer lo había visto innumerables veces, incluso podía describir su apariencia con los ojos cerrados.
Pero en ese momento, fue como si lo viera por primera vez, y no podía apartar la mirada. Se oyó un sonido deliberado de pasos detrás de él. No te preocupes, Credo definitivamente no irá allí. Al sentir una palmadita en el hombro, Suer se giró para ver el rostro familiar y la voz ligeramente anticuada de un joven de 20 y tantos años. Su cabello castaño oscuro enmarcaba una sonrisa tonta, y la mano que le palmeaba el hombro se hizo cada vez más poderosa. Sí, asintió. Suer apartó de un manotazo la mano del tipo, que parecía consolarlo, pero en realidad se desquitaba en secreto, y se volvió hacia la multitud. Solo estoy un poco preocupado, no le des demasiadas vueltas, Lenji. Bueno, todos están muy preocupados, ya sea por Credo o por ti, al ver que descubrían su travesura. Lenji, que claramente era uno de los mayores presentes, sacó la lengua con picardía. Después de todo, has estado al lado de Credo desde que enfermó, y ni siquiera necesitas un sustituto. Sería terrible que tú también cayeras. Siguiendo a Suer y hablando detrás de él, la preocupación de Lenji, aunque larga, era claramente genuina. No hay elección, después de todo, no muchos de nosotros salimos de ese lugar juntos. Suer se detuvo de repente, su voz cada vez más deprimida. Lenji, que había estado hablando sin parar, de repente se quedó en silencio. Los dos se miraron como si quisieran decir algo más, pero ningún sonido escapó hasta el final. Vamos. Sí. Tal como les había dicho Kourone en la cueva, el resto de la gente llevaba mucho tiempo esperando. Esta gran expedición solo podía comenzar con la llegada de Suer. ¿Cómo está la situación? Era una pregunta que podría describirse como racional y fría. La primera persona que le hizo esa pregunta a Suer tras conocerse fue el actual líder del asentamiento, Riku. Cabello blanco, cejas blancas, un joven solo un año mayor que Suer, pero se había convertido en un líder que podía convencer a todos. Durante 5 años enteros, este fue un hombre de ojos agudos y vacíos, un hombre que vivía solo para su objetivo. Esta fue la evaluación completa que Suer hizo de él. Lo admiraba, pero nunca quiso ser él, aún así tenía que permanecer cerca, sin importar palabras ni hechos. Ha mejorado, pero para evitar que la situación empeore repentinamente y asegurar una reserva de medicinas, es necesario encontrar nuevas hierbas en esta expedición. Tras informar brevemente a Riku sobre la situación de Credo y las nuevas dificultades, Suer no añadió nada más. Aunque ambos tenían una buena relación en privado, él tenía que mantener una imagen racional y absolutamente autoritaria para Riku cuando otros estaban presentes. Mantenerse en silencio fue una buena estrategia. Muy bien, entonces procedamos según el plan anterior. Partiremos después de un breve descanso. Tras decir esto, Riku le indicó a Suer que preparara su equipo y se comunicara con los miembros del equipo. Revisaban armas y afilaban cuchillas, pero su función no era precisamente cargar contra razas inhumanas y aterradoras. Además de cortar espinas en el camino, tomar ciertas hierbas o cortar comida, el propósito principal de esta pequeña daga era preservar la dignidad al borde de un gran dolor. Llevando comida seca y agua, el mapa confirmó innumerables veces antes, contemplando repetidamente la seguridad de la ruta de la expedición y los posibles peligros y contramedidas. Oye. Suer G. Hermano Suer, cuando Suer, que estaba enterrado en la pequeña bolsa, levantó la cabeza sin comprender, vio una bola de pelo azul violeta que le bloqueaba la vista. La reconoció de inmediato. Soy Nona. Ni la persona más fría podría mantener una expresión estoica al enfrentarse a una niña tan linda, y mucho menos al efecto psicológico de ver esa sonrisa en un mundo así. Suer no pudo evitar curvar los labios y tocar suavemente la cabeza de la pequeña. ¿Aprendiste a leer bien hoy? Claro. La abuela ya está aprendiendo a escribir su nombre. La carita de la abuela estaba llena de orgullo. Aunque presumía, era imposible sentirse molesta. Jajaja, eso es realmente increíble. Riendo, Suer alborotó aún más el cabello de la niña. Entonces, Nona, ¿me lo escribirás cuando regrese? Sí. Trato hecho. Nona negó con la cabeza en los brazos de Suer, pero no pudo evitar la mano enorme que le despeinaba. Al oír las palabras de Suer, levantó la cabeza y mostró una sonrisa aún más radiante. Los niños son esperanza. Suer estaba inexplicablemente un poco aturdido, hasta que escuchó a Lenny gritar. Armar. Después de una última y fuerte frotación del cabello de Nona, Suer se dio la vuelta y gritó. Comentario cero comentario. Votar capítulo 4. Capítulo 4. Precaución necesaria. En serio, Nona, no molestes a Suer en un momento tan ocupado. La madre de Nona, también atraída por el grito de Lenny, se acercó a su esposo y la regañó repetidamente.
Su esposo también formaba parte de la expedición, pero estaba en el equipo de Riku, no en el de Suer. Tranquila, Marta, dijo Suer primero, mirando con cierta diversión las mejillas de Nona, hinchadas por la reprimenda de su madre. Ya terminé de ordenar aquí también. No hay nada que causar problemas. Ah, ¿sí? Tras una breve pausa, Marta abrazó a Nona y dijo lentamente, con un dejo de vacilación. Por favor, ten mucho cuidado ahí fuera, Y. Gracias por tu esfuerzo esta vez. No fue solo una bendición para Suer. Esas palabras fueron dirigidas a todos los miembros de la expedición, y no solo a Marta. Al mirar a su alrededor, Suer vio que todos los que permanecían en el asentamiento se inclinaban en silencio y rezaban hacia ellos. Cada vez que salían de expedición, realizaban esta oración como un ritual, aunque quienes la realizaban no sabían a quién debían rezar. Al fin y al cabo, los humanos eran los únicos en este mundo sin dioses propios. Pensando en esto, Suer no pudo evitar sonreír con amargura. Tras asentir a Marta para indicarle que comprendía, se levantó la máscara y se dio la vuelta. Suerte. La voz de Nona resonó de repente desde atrás, su grito infantil sonó casi agudo. Papá, Suer y Riku, sois unos héroes. Sois los mejores. La niña alzó las manos con una sonrisa radiante, extendiendo los dedos índice y medio. Este gesto, que representa la victoria, le había sido enseñado por Suer. Sin responder, Suer, con la máscara puesta, parecía haberse transformado en otra persona. Se giró en silencio y simplemente extendió el puño cerrado, levantando el pulgar. Nona sabía lo que eso significaba. Héroe. Un título con incrustaciones de oro que brilla intensamente todo el tiempo. Incluso en esta guerra, una guerra que pertenecía solo a las razas superiores, sin idea de cuándo comenzó ni cuándo terminaría, los humanos, luchando por sobrevivir, habían hecho todo lo posible para preservar los libros y el conocimiento oral, y el significado que contenía esta palabra. Si todos los héroes son como nosotros, entonces es realmente horrible, ¿no? Deslizándose lentamente desde lo más alto, Lenny habló de repente, mirando a sus compañeros, disfrazados de árboles muertos. Parecía que las últimas palabras de Nona también le habían llegado, pero la respuesta que recibió fue una mirada despiadada de Suer. No hubo comunicación verbal alguna. Suer simplemente le hizo un gesto rápido a Lenny para que se acercara y le indicó a otra persona que subiera al punto más alto para montar guardia. Basta de bromas. Lenny acercó sus labios al oído de Suer y, rápida, silenciosa y concisamente, le informó todo lo que acababa de observar desde la altura. Esta acción aparentemente ambigua era en realidad una medida necesaria, precisamente por los depredadores en esta vasta zona. Los hombres bestia. Una raza que rozaba por completo el límite físico de la carne, y en algunos casos especiales, incluso lo superaba por completo. Lo que Suer vio al absorber por primera vez información sobre los hombres bestia le hizo dudar de la existencia de una raza tan atroz. Solo necesitaban 2 pasos para correr 100 metros. Su velocidad ni siquiera se calculaba con el tiempo. Si no había obstáculos, su agudeza visual podía ver cosas incluso a 30 kilómetros de distancia. Sus 5 sentidos eran tan agudos que resultaban irreales. Por mucha información disponible, era imposible saber más, porque cualquier humano que se hubiera topado con hombres bestia estaba muerto, e incluso si alguien notaba uno accidentalmente, no podían registrarlo. Sin embargo, incluso esta raza atroz, que hacía insignificante el frágil cuerpo humano, era solo otra raza que luchaba por sobrevivir en este continente. Solo podían mantener sus tribus mediante la caza y la recolección, sin siquiera soñar con establecerse y dedicarse a la agricultura. Precisamente porque sabía lo aterradora que era esta raza, Suer se había enfadado con la algarabía de Lenny. Verán, los hombres bestia, en su proceso de caza, también mantenían un alto nivel de vigilancia. ¿Y si hubieran oído la voz de Lenny fuera del alcance que el grupo pudiera percibir? Apretando el puño y agitándolo frente a Lenny a modo de advertencia, Suer sacó un mapa de sus brazos y marcó en él. Por suerte, el terreno de este páramo no había cambiado mucho. Al menos no les obligaría a empezar a remapear de inmediato. Pero esa también era su desventaja. Esto seguía siendo un páramo, o más precisamente, un terreno llano que había sido bombardeado por una raza desconocida para Suer. No había ningún obstáculo, lo que hacía particularmente evidente la presencia de varias personas que querían pasar por allí. Da la vuelta por aquí a lo largo del hueco del borde y guarda silencio antes de eso. Tras pensarlo un momento, tomó una decisión. Suer usó lenguaje de señas para comunicárselo a sus compañeros.
Aunque tomar un desvío aquí prolongaría el tiempo de apoyo de los suministros que transportaban, Suer no quería correr un riesgo tan insignificante comparado con un asunto tan insignificante. El último recordatorio también fue un énfasis especial para cierto tipo. Las pocas personas movían como hormigas silenciosas, usando solo gestos discretos como antenas para comunicarse brevemente, trepando y moviéndose constantemente por el borde de lo que parecía un plato inclinado. Nunca permanecían en un mismo lugar por mucho tiempo, salvo para comidas y descansos breves. Aunque sonaba muy difícil, en realidad no era muy agotador, ya que correr intensamente y mucho ejercicio provocaban sudoración, y esta aumentaba el olor corporal. Así que el viaje del grupo incluso transmitía una sensación de paz y tranquilidad. Además de la tensión de todos, esto también era característico de las actividades en los lugares donde aparecían hombres bestia. Suer pensó una vez que nunca volvería a esta zona, pero poco después de tener esa idea, violó esta regla. Esto se debía a que conocía mejor este lugar que cualquier otra persona en el asentamiento, y los suministros en esta zona eran, de hecho, más ricos que en otros lugares. Pero también fue por eso que esos hombres bestia aparecieron aquí en primer lugar, de pie en la entrada de esta cueva de piedra. Suer miró silenciosamente a la distancia, aunque no podía ver lo que había allí. Comentario. Votar capítulo 5. Capítulo 5. Entorno cruel. Amarillento, lleno de crema en un bocado, el sabor de un pastel crujiente y dulce, suave y glutinoso, incluso el recuerdo estaba claramente grabado con la satisfacción que traía el azúcar. La ceniza negra, que giraba y caía sin cesar, parecía poseer una magia hipnótica, dejando aturdida a Suer, quien custodiaba la entrada. Hilos de memoria se extendieron involuntariamente hacia el pasado, hacia ese mundo onírico. Tengo muchas ganas de comer bocaditos. Suer se estremeció como si se hubiera electrocutado. Al darse cuenta de que tal pensamiento le había pasado por la cabeza, inconscientemente, Suer se retorció el muslo con fuerza. Esto ya era un reflejo condicionado. Recordar el pasado estaba prohibido. No había nada. Todo fuera de la cueva permanecía oscuro, tanto el cielo como la tierra. Han pasado casi 3 años. Como si hiciera eco de su susurro, Suer sintió que le palmeaban suavemente el hombro. Ante la mirada de Suer, Lenny se encogió de hombros y se pasó un dedo por los labios, prometiendo que nunca volvería a decir tonterías. Sin intención de continuar esta conversación con Lenny, Suer simplemente le entregó el puesto de guardia nocturna, luego se adentró más en la cueva, se acurrucó y se acostó. Sí, Suer, que se había adaptado a la vida de este mundo, era una extraña en él, un mundo tan hermoso como el cielo comparado con esta existencia similar al purgatorio. Nunca encendió una hoguera, sino que se recostó sobre la piedra que seguía emitiendo frío incluso con la túnica puesta. Suer se quedó dormido poco a poco. Solo en los libros y por boca de quienes aún viven se dice que en el pasado más lejano parecía existir en este mundo algo llamado sol. Llamas blancas que emiten una luz resplandeciente, bañando el cielo de azul y transparente, aportando luz y calor continuos a toda la vida en la tierra, despertando una vitalidad infinita. Esto era lo único que Suer había buscado como loco y pudo encontrar que coincidía con sus recuerdos pasados. Una leyenda como un cuento de hadas. Ante este cuerpo aún en movimiento, solo estaba la luna roja ocasionalmente visible en el cielo, y el cielo rojo mismo, la tierra quemada hasta las cenizas por la guerra entre los dioses y sus creaciones, y el poder de las estrellas fluyendo en el cielo, es decir, la luz emitida por el conflicto causado por los circuitos espirituales, coloreando todo bajo el cielo de rojo, como sangre. Además de esta horrible escena, para los humanos restantes, lo más importante y más mortal fue la ceniza negra, emitiendo una luz verde, cayendo del cielo rojo. Cayó como copos de nieve, pero fue mucho más cruel que los copos de nieve. La luz esmeralda era la luz de los espíritus esparcidos en este planeta al morir tras chocar con las cenizas de esta guerra. Sus espíritus muertos eran extremadamente venenosos para la mayoría de las criaturas, incluyendo a los humanos. El simple contacto les quemaba la piel. Si entraba accidentalmente en los ojos, causaba ceguera. Y si se ingerían, incluso los órganos internos se disolvían. Fue precisamente por esta crueldad que la hermosa luz esmeralda fue llamada el símbolo de la muerte, ceniza negra. Esta información se recopiló en las ruinas de los elfos del bosque. Los humanos ni siquiera podían apreciar la apariencia ni el color de los supuestos elfos. Sonaba útil, pero en realidad era información completamente inútil. Después de todo, ¿quién se revolcaría en ceniza negra que traería la muerte? Independientemente de que supieran o no esta información, los humanos en las expediciones solo tenían una opción.
evitar semejante tormenta mortal. Debería terminar pronto, bebe un poco de agua primero, Suer. Lenny le entregó su botella de agua a Suer, quien llevaba desde ayer con el ceño fruncido y la mirada perdida. No parecía preocupado en absoluto. La hoguera que había junto a ellos producía un sonido crepitante que aportaba continuamente calor al grupo y calentaba la comida que llevaban. Suer pensó en recordarles que ahorraran agua, pero después de abrir la boca, siguió sin decir nada, simplemente levantó su botella de agua como respuesta silenciosa. El vórtice de luz azul fuera de la cueva se había reducido. Aunque lucía muy hermoso, tras este escenario se escondía la reacción mutua entre las cenizas negras tras el aumento de la lluvia de ceniza. A diferencia de las cenizas negras comunes, si alguien se topaba con esto, sin importar las medidas de protección que se tomaran, los huesos espirituales que contenían penetrarían la ropa protectora y contaminarían el cuerpo humano. Así que solo podía resolverse encontrando un lugar donde esconderse. La tormenta de la muerte, así se llamaba este singular fenómeno astronómico. Era muy común, nada sorprendente, y no duraba mucho tiempo, a veces unas pocas horas y no más de un día. ¿No son unos tipos terribles los que están peleando otra vez? ¿Quién sabe? Espero que las consecuencias no nos afecten. Así es, Suer escuchó a los miembros de su equipo susurrar alrededor de la fogata. Si tal fenómeno celestial tenía algún beneficio, podrían aprovechar este momento para encender una fogata y calentarse las manos y los pies fríos y entumecidos, ¿verdad? Después de todo, incluso los hombres bestia más violentos e imprudentes no tendrían el coraje de salir con un clima así, y por un tiempo, estaban extrañamente seguros. Hablando de eso, Suer y Riku son realmente increíbles. Son tan inteligentes a tan temprana edad. Sí, Riku es inconmensurable. Cuando lo vi por primera vez en la aldea, solo tenía 13 años, ¿verdad? Ya podía pronunciar palabras muy profundas. Además, ha sido un líder muy poderoso estos últimos años. Solo han muerto pocas personas en tanto tiempo. Era simplemente inimaginable en el pasado. Suer tampoco está mal. Incluso encontró la manera de cultivar hongos. Es realmente inimaginable que se pueda cultivar comida sin tierra. Si no fuera por Suer, me temo que mucha gente habría muerto de hambre el año pasado. Oye. Suer. Gracias. Quizás estaba demasiado emocionado. La segunda persona incluso giró la cabeza y le gritó a Suer. Jaja, está bien, es lo que debo hacer. Después de todo, no puedo sobrevivir solo, sonrió Suer a quien creía en él e hizo una pequeña broma. Para ser honesto, después de escapar de allí con Lenny y Credo y unirse a este asentamiento, y establecer su propio prestigio con los fragmentos de conocimiento que recordaba vagamente a ese mundo, Suer realmente se dio cuenta de que el conocimiento es la mayor riqueza. Pero después de esta tormenta de muerte, deberían estar cerca de ese lugar, ¿verdad? Al pensar en esto, la sonrisa en el rostro de Suer se desvaneció gradualmente. Comentario. Votar capítulo 6. Capítulo 6. Orco. A diferencia de otras expediciones, el equipo de Suer tenía un solo propósito para este viaje. Encontrar suficientes hierbas medicinales para la colonia. Su destino también era muy claro. La colonia humana, ahora destruida, donde Suber, Lenny y otros vivieron. Según el recuerdo de Suber, los humanos de esa colonia habían plantado hierbas medicinales en un lugar un poco lejano, donde el ceniza negra aún no había caído, pero no tuvieron tiempo de recuperarlas al huir. Si no hubiera sido destruida por ninguna bestia salvaje en los últimos años, debería haber suficientes hierbas medicinales para que toda la colonia las usara durante mucho tiempo. Si se plantaban correctamente, incluso podrían cultivar nuevas hierbas medicinales en la nueva colonia, evitando así más viajes a este territorio de caza de licántropos. Siendo sinceros, fue un poco arriesgado. Aunque Suer ya había liderado equipos en busca de materiales de supervivencia en esta zona varias veces, el lugar al que se dirigían esta vez era realmente demasiado profundo. Sin importar cuándo aparecían los hombres bestia, los lugares donde siempre eran más peligrosos. Al fin y al cabo, las razas superiores a los hombres bestia desdeñaban atacar a los humanos, a quienes consideraban simples monos, excepto aquellos aburridos que disfrutaban echando agua en los hormigueros. Pero los hombres bestia eran diferentes. Ellos también sufrían escasez de alimentos y aún consideraban a los humanos una fuente de alimento. Eran una raza con suficiente motivación y acción, además de sus 5 sentidos agudizados, era una auténtica pesadilla. Incluso el propio Suer se sorprendía a menudo de haber permanecido sano y salvo en esa zona tantas veces.
Honestamente, si no fuera por la enfermedad de Credo esta vez, nunca elegiría llevar al equipo a un lugar tan peligroso. Realmente no quería ver otra cara familiar enterrada en el suelo. Tras casi un día de actividad, el vórtice azul finalmente desapareció. Suer y su equipo no tuvieron mucha suerte. Se toparon con una tormenta mortal particularmente duradera. La hoguera se extinguió rápidamente y el grupo huyó de la cueva, que acababa de calentarse, a toda velocidad. Un calor tan persistente era anormal. Si no escapaban pronto, podrían venir criaturas peligrosas a investigar. De hecho, durante su huida, Suer y su grupo se encontraron con una criatura precisamente así. Levantando su mano para indicar a todos que se quedaran quietos y se escondieran en el lugar, Suer bajó un poco más la capucha de su cabeza, luego asomó con cuidado la cabeza lentamente por las grietas entre las piedras, mirando solo a través del espacio entre las piedras y la capucha. Era una criatura gigantesca, de cintura ancha. Con solo ver sus fuertes músculos, uno podría imaginarlo golpeando la cabeza de Suer contra su pecho. Incluso sus delgados tobillos eran casi más gruesos que la cintura de Suer. Piel verde, colmillos feroces, envuelto en piel de animal y decorado con cabezas y dientes de criaturas desconocidas. Con solo una mirada, Suer reconoció al grupo de criaturas que había aparecido ante ellos. Orcos. También conocidos como orcos. Al igual que la raza de piel verde en un juego del mundo de Suer anterior, eran sinónimo de fuerza. Pero una cosa que debe mencionarse aquí es que, aunque los llamados orcos también podrían llamarse orcos, no eran la raza de los hombres bestia, sino miembros de la raza demonia. Según lo que Suer aprendió de Riku, la raza de los hombres bestia, a la que su grupo temió en el camino, no se veía muy diferente de los humanos, salvo por algunas orejas y colas de animales peludas, y su fuerza también era muy diferente. La raza de los hombres bestia nunca había reconocido a los humanos como uno de ellos, incluso si los humanos se referían a ellos como gente mono. Para las razas de este planeta, la diferencia entre ellas nunca fue su apariencia, sino la composición de sus almas. Allá. Justo allí. Lo siento. Huele a comida. Rugido. Hombres bestia. Aún quedan hombres bestia. Maten. Matad primero a los hombres bestia. Matad primero a los hombres bestia. Luchad. Matad. Sangre. Rugido. Al escuchar los rugidos provenientes del otro lado, Suer tuvo que esforzarse para descifrar su destino a partir de las palabras de los orcos. No era culpa suya. Estos orcos hablaban con demasiada algarabía, y el idioma demoniano era realmente difícil de entender. En fin, parecía que había notado humo saliendo de la cueva donde Suer y sus hombres habían encendido una fogata, y ahora se acercaban. Pero, ¿hombres bestia? ¿Habían hombres bestia cerca? El corazón de Suer se apretó inexplicablemente, ¿o estos orcos pensaban que los que habían hecho un fuego en la cueva antes eran hombres bestia? En cualquier caso, tuvieron que marcharse inmediatamente. Un grupo de orcos así se movía sin intención de ocultar su paradero. Suer jamás creería que los centinelas hombres bestia ignorarían su existencia. Cuanto más cerca estuvieran en ese momento, más peligroso sería. Inexplicablemente, Suer sintió un repentino arrepentimiento. No debería haber accedido a encender una fogata en la cueva antes. Aunque la temperatura era baja en ese momento, era costumbre permitir que se encendiera. Incluso si hubiera una tormenta de muerte fuera de la cueva donde no pudiera ocurrir ninguna actividad biológica. Una idea de último momento. Quizás Riku tenía razón, apretó los dientes y se tragó el arrepentimiento. Tras ver al grupo de orcos gritando y hablando mientras se alejaban, Suer se replegó rápidamente e hizo una señal a los demás para que lo siguieran de cerca. Caminando sobre la parte trasera de la roca, arrastrándose hacia adelante a cuatro patas con la piel de la bestia, tratando cuidadosamente de no hacer ningún ruido extra, no solo Suer, sino también los demás se dieron cuenta de la gravedad de la situación y se movieron mucho más rápido en ese momento. Esta marcha silenciosa duró mucho tiempo. Aparte del pánico y la soledad inexplicables, lo único que merecía su gratitud era que nada inesperado los atacara hasta llegar a su destino. El precio que tuvieron que pagar fue solo el frío y la rigidez en las extremidades y los cuerpos. ¿Quieres ir allá? Lenmi hizo un gesto a su lado. La dirección que señaló era exactamente el asentamiento del que habían escapado hacía 3 años. No hace falta, Suer rechazó sin pensarlo. No debería quedar nada útil después de ser saqueado por los hombres bestia. Vayamos directamente al lugar donde se plantaron las hierbas en aquel entonces.
Después de darse cuenta de que podría haber tomado una mala decisión, el humor de Suer no había sido muy bueno durante el resto del viaje, y ahora no tenía tiempo para entregarse a emociones adicionales. Eso fue realmente demasiado extravagante. Consigan las hierbas temprano y regresen temprano. Mirando hacia los miembros del equipo que estaban esperando órdenes, Suer hizo un breve gesto. Sí. Comentario cero comentario. Votar capítulo 7. Capítulo 7. Momento y elección 1, 2, 3. La situación era mucho mejor de lo que Suer esperaba. Debido a las condiciones de siembra y ocultación, el sitio elegido para plantar hierbas en el antiguo asentamiento de Suer era realmente difícil de encontrar. Lo más gratificante era que este lugar, lleno de esperanza, no había sido descubierto ni siquiera después de que los hombres bestia destruyeran el asentamiento. Al mismo tiempo, también era increíblemente afortunado de no haber sido afectado por los ataques casuales de aquellas razas capaces de alterar la superficie del planeta. Incluso si no podía recordar todos los tipos de hierbas descubiertas por los humanos, Suer había visto muchas que serían efectivas para la condición de Creo. Intenta mantener el sistema de raíces intacto y acelera un poco, instó nuevamente Suer en voz baja mientras cavaba rápidamente en la tierra con una daga. No sabía si fue por aquella decisión en la cueva, aquella que no estaba seguro de si debía llamarse equivocada, pero durante mucho tiempo después, mantuvo una sensación de urgencia y pánico que le mantenía el corazón alojado en la garganta. Era como si algo los estuviera observando en silencio, más allá del alcance de sus 5 sentidos. Y lo peor era que un sentimiento tan vago pudiera ser cierto. Algo estaba realmente observándolos. Parecía como si una cuerda invisible se estuviera tensando poco a poco en el aire, y Suer dudaba interminablemente entre dos decisiones. Irse ahora o cavar unas cuantas hierbas más antes de irse. La vida de todos estaba en sus manos en ese momento, y su decisión determinaría si sobrevivían a esta expedición. Creyeran o no en su intuición. La mano de Suer, que sostenía la daga, incluso tembló levemente por el pánico. Todos, empaquen las hierbas y evacúen inmediatamente. Suer respiró profundamente y dio la orden. En los últimos 3 años, habían crecido muchas hierbas, pero ahora solo se había recolectado menos de un tercio. La repentina decisión de Suer dejó atónitos a los miembros de su equipo. Pero todavía hay rápido. Interrumpiendo bruscamente al hombre, Suer tomó la iniciativa y envolvió las hierbas excavadas en un pequeño trozo de tela. No surgieron más preguntas. Aunque aún albergaban grandes dudas, todos siguieron de inmediato las órdenes de Suer, envolviendo rápidamente las hierbas recolectadas y preparándose para la evacuación. Sin embargo, la opresión en el corazón de Suer no daba señales de disiparse. Observó a los miembros del equipo arreglarse en cuestión de segundos, los observó limpiar rápidamente los rastros que habían dejado, los observó mirar con renuencia a los 2 tercios de hierbas que no habían sido desenterrados a tiempo, hasta que, ¿sí? ¿Por qué tienes tanta prisa por irte? La voz era extraña, como el sonido de un fuelle agujereado, como si alguien tuviera un agujero en la garganta. Cada palabra iba acompañada de un silbido de aire escapando. Definitivamente, ese no era el sonido de los miembros del equipo de Suer. Después de todo, incluso el lenguaje que usaban era diferente. Silencio. Por un momento, pareció que solo el sonido de su respiración rápida quedaba entre el cielo y la tierra. ¿Es esta la única manera de ir? Y, es una orden. Corre. Parecía que sus oídos habían perdido la función. No podía oír nada. Suer simplemente miró su mano extendida en el vacío y silencioso entorno, y arrojó la pequeña bolsa de hierbas a los brazos de Lenji. También miró a estas personas, quienes ya habían comprendido que no dudarían en morir incluso si se les ordenaba, se dio la vuelta y echó a correr desesperadamente. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Suer vio a Lenji forcejeando para alcanzarlo, pero otros lo obligaron a correr. También vio esos rostros familiares, cada uno con expresiones delicadas. Solo que él no se movió. No había dolor desgarrador, ni viento silbante. Suer sabía que debía quedarse, y él era el único que podía quedarse allí. Era el único entre todos los que lo seguían que dominaba el idioma de los hombres bestia. En otras palabras, aunque desconocía lo que pensaba el dueño de la repentina voz y no había atacado, era el único que podía esperar un momento, que podía decir algunas palabras. Dándose la vuelta lentamente, sorprendentemente, lo único que resonaba en la mente de Suer en ese momento eran las palabras de Riku, que había enfatizado innumerables veces antes: no existimos, no podemos existir, así que no seremos percibidos. La resistencia humana no está permitida, y tenemos que convertirnos en presas para ser cazados.
No podemos resistir porque no puede haber amenazas. Aunque luchemos un poco y ganemos un poco, ¿de qué sirve? Esta fue la estrategia de supervivencia que la colonia de Suer había logrado seguir desarrollando hasta el día de hoy. Me toca a mí esta vez. Entonces, si sacrificar a una persona podía permitir que otras sobrevivieran, era una victoria de todos modos, ¿verdad? Sus pantorrillas parecían temblar sin control. La daga fuertemente agarrada fue revertida silenciosamente, en ese ángulo, en esa dirección, pero no fue para lanzar un contraataque desesperado, sino para terminar con su vida antes de que su cuerpo fuera mordido y roto. Pero, ¿por qué no podía levantar el brazo? Demasiado rápido, todo había cambiado demasiado rápido. Incluso cuando el lado oscuro de Suer emergió en secreto, él lo pensó, ya lo había practicado, y las reglas acordadas por todos, que cuando estuviera realmente en peligro, ordenaría a otros que salieran y alejaran al enemigo. Cuando Suer reaccionó, todo se convirtió en una escena en la que él se enfrentaba solo a esa escena. Él era el cebo, el sacrificio. Incluso esta orden, esta decisión, salió de su propia boca. En ese primer segundo. Suer finalmente se dio la vuelta. ¿Debería llamarlo suerte? El dueño de la voz no tenía intención de perseguirlo. Claro, también podría ser una especie de confianza. Que, por mucho que se movieran estos monos, no podrían escapar de su destreza cazadora. El cabello largo y pálido estaba desparramado con naturalidad, las orejas de lobo gris erguidas, una máscara feroz y diabólica cubría el rostro, la figura corpulenta y el cuerpo cubierto por una armadura guerrera estándar, le recordaba a Suer la singular cultura de la isla en su vida anterior. Una espada larga y afilada descansaba sobre el hombro de la bestia. Suer incluso pudo ver varias muescas en la hoja, y las afiladas uñas de la bestia brillaban con una luz fría bajo el cielo rojo. ¿No vas a correr? La voz rebosaba interés, como si viera a un mono saltando en un círculo de fuego. ¿Cuánta alegría podría traerle? El hombre bestia frente a él incluso se quitó fácilmente la espada larga del hombro y la usó como muleta, apoyándose en el suelo con una mano. Comentario cero comentario. Votar capítulo 8. Capítulo 8. Explicación. El simple hecho de estar allí era suficiente para generar una fuerza disuasoria asfixiante, completamente diferente a la del grupo de orcos con el que se habían topado antes. Pero para los frágiles humanos, daba igual. Se romperían al más mínimo contacto. Si te preocupan tus compañeros, puedes estar tranquilo por ahora, dijo el hombre bestia de larga cabellera gris. No tengo compañeros que los persigan, y soy el único que está explorando aquí. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Deberías entenderlo, ¿verdad? Después de todo, cuando hablaste hace un momento, fuiste el único que reaccionó diferente, así que pensé que sí. La única respuesta que recibió fue silencio, pero no fue intencional. Suer quería decir algo, pero al abrir la boca, se dio cuenta de que sus dientes superiores e inferiores chocaban rápidamente, e incluso su mandíbula inferior estaba rígida, casi a punto de calambres. Este miedo nació de una reacción instintiva, como una rana observada por una serpiente, inmóvil. Suer podía ver el vapor blanco que emanaba del aliento de la bestia a tan baja temperatura, y sus ojos escarlata. Aunque parecían juguetones, la intención asesina en ellos nunca se había disipado. Suer no dudaba de que si hacía algún movimiento innecesario, la bestia frente a él le arrancaría el corazón en un instante. No, al final, ¿era siquiera digno de la vigilancia de la bestia? Hay un equipo de orcos, en esa dirección, levantando lentamente la mano, Suer dijo esto en el idioma de los hombres bestia, señalando el lugar donde él y su grupo acababan de encontrar al equipo de orcos. En comparación con su propia carne, esos orcos, a quienes les gustaba y disfrutaban matar y podían representar una gran amenaza para la tribu de los hombres bestia, deberían ser la verdadera amenaza, al menos eso es lo que pensaba Suer. Sin embargo, la reacción del hombre bestia lo decepcionó. Incluso a través de una máscara tan feroz, Suer pudo ver que el hombre bestia no mostraba señales de flaquear, ya lo sabía. Un escalofrío recorrió los órganos internos de Suer. Al darse cuenta de esto, sintió como si se hubiera tragado un gran bocado de hielo. ¿Desde cuándo los seguía esta bestia? Esto ya se sabe, y ya he enviado la noticia, como era de esperar, bajo la expresión cada vez más fea de Suer bajo la máscara, el hombre bestia dijo con franqueza. Mientras espero la respuesta del líder, siento más curiosidad por ti que por esos orcos. Mono, ¿por qué quieres aprender nuestro idioma? Preguntas sinceras, sencillas e inofensivas, pero que desde cierta perspectiva eran la malicia más extensa, dirigida a toda una especie.
Sin ninguna precaución, el hombre bestia de pelo blanco y orejas de lobo simplemente hurgó en el suelo poco a poco con su espada larga y se acercó. El crujiente tintineo pareció golpear la cabeza de Suer con fuerza. La situación podría ser peor de lo que imaginaba. ¿Qué planeas? ¿O qué más puede hacer una bestia tan débil como tú? Dando vueltas lentamente alrededor de Suber, quien permanecía inmóvil, el hombre bestia de pelo blanco observaba con curiosidad al mono erguido. Nunca antes había observado las acciones de estos monos. Sin resistencia, sin amenazas Riku, podría ser una mala decisión callar y resistirse. Suer temblaba y apretaba la daga en su mano, como si esto pudiera darle coraje y fuerza, pero ni él ni la bestia que lo rodeaba creían que un juguete tan pequeño pudiera hacerle daño. Es hora de acabar con su vida, ¿no? Solo apuñala ahí, apuñala fuerte, pero Lenny y los demás no deberían haber corrido mucho, sin mencionar que, cuando hizo tal movimiento, ¿sería este hombre bestia a su lado, demasiado tarde para detenerlo? Su mente estaba teniendo espasmos. Para acercarnos a las bestias hombres, jadeó Suer y tembló al terminar sus palabras, como cualquier persona cobarde. Somos monos, ¿verdad? Somos, sí, bestias, intentó obligarse a mostrar una sonrisa fea, y la máscara en su rostro le recordó a Suer que todavía se estaba cubriendo. Ja, se oyó una risa heroica, y el hombre bestia de pelo blanco pareció haber oído una broma sensacional. ¿Quieres unirte a nuestro hombre bestia? Ja. Incapaz de descifrar los verdaderos pensamientos de este hombre bestia, Suer solo pudo seguir su risa, riendo de una manera forzada y torpe. Mentir. De repente, el rugido estalló entre la risa, y el hombre bestia de cabello blanco de repente se quitó la máscara de diablo que cubría su rostro, se inclinó ferozmente, se inclinó frente a Suer y respiró hondo. Suer, por primera vez, vio el rostro de esta bestia hombre a tan corta distancia. Feroces líneas horizontales, un rostro lleno de cicatrices, incluso uno de sus ojos izquierdos estaba ciego, varias cicatrices trágicas cubrían la zona alrededor de sus cuencas oculares, e incluso la piel cercana estaba arrancada. Aunque ya había sanado, Suer aún podía distinguir vagamente algunos huesos pálidos expuestos. Las arrugas que lo cubrían le daban un aspecto muy viejo, pero su rostro era algo joven, como si hubiera perdido mucha vitalidad. Incluso entre los hombres bestia, Suer consideró que se trataba de un hombre bestia que podría considerarse un veterano. Los colmillos al descubierto parecieron a punto de arrancarle el frágil cuello a Suer en un instante. Casi no pudo respirar la siguiente bocanada de aire fresco. Todos los músculos de su cuerpo sufrían espasmos. Era la supresión de sus instintos biológicos, la reacción más instintiva ante un peligro mortal. Suer quiso defenderse, argumentar que no mentía. Incluso organizó mentalmente una larga serie de palabras lógicas, pero no dijo nada hasta el final, como si su cuerpo ya no obedeciera sus órdenes. Se acabó. Suer cerró los ojos. Sin embargo, el dolor no llegó. El hombre bestia, repentinamente enfurecido, no mordió la garganta de Suer ni lo partió en dos. Simplemente recuperó la calma. Esta vez no llevaba máscara, así que Suer pudo observar con claridad cada expresión suya. ¿Me estás negando? No, ¿debería negarnos a nosotros? El hombre bestia de pelo blanco retrocedió medio paso para dejar suficiente espacio y extendió la mano para arrancarle directamente la máscara que cubría el rostro de Suer. ¿Qué más estás ocultando? Comentario cero comentario. Votar capítulo 9. Capítulo 9. Deseo. ¿De negar? ¿Estoy negándolos? ¿Negar este tipo de hombre bestia que es tan irresistible como un demonio? La mente en blanco de Suer incluso lo encontró un poco gracioso. ¿Estaba loco este hombre bestia de pelo blanco? ¿De dónde sacó semejante juicio? ¿No es cierto? Antes de que Suer pudiera refutar, el hombre lobo continuó hablando consigo mismo. ¿O no te has dado cuenta? Ese orgullo innato, ¿quién es, o qué raza le dio al mono tanta confianza? El hombre bestia de pelo blanco seguía mirando a Suer de arriba abajo, quien permanecía inmóvil, y las dos orejas de lobo blancas en la parte superior de su cabeza se movían de vez en cuando. Pero Suer no entendía qué esperaba esta criatura, capaz de destrozar a una presa tan frágil como él con una sola mano. ¿De qué está hablando? ¿No es solo la muerte? Entonces ven. Ah. Suer estaba listo. Mirando al hombre bestia que fruncía el ceño como si estuviera pensando en algo peligroso, Suer se sintió un poco divertida pero también confundida. Dijiste que lo estaba negando, ¿no es un cumplido demasiado grande? ¿Y dijiste que estaba negando a toda la raza de los hombres bestia?
Incluso cuando el escalofrío causado por el miedo infectó todo su cuerpo, Suer no pudo evitar querer reír a carcajadas en ese momento. Sin embargo, te equivocas, no pienso muy bien de ti, solo tengo curiosidad por saber por qué, los monos, están siendo mantenidos en cautiverio ahora. Cuando el ridículo que persistía en el corazón de Suer aún no se había disipado, la débil voz en sus oídos congeló todos sus pensamientos, e incluso las comisuras de su boca que se habían curvado ligeramente se retorcieron. ¿Mis pensamientos y fueron vistos a través? Sí, lo veo completamente. El rostro feroz reapareció frente a Suer. Para bestias inferiores como tú, esta es probablemente una habilidad exclusiva de razas superiores que ni siquiera has imaginado. Mostrando una sonrisa maliciosa llena de opresión, el hombre bestia de cabello blanco dijo con una mueca malvada. Tal como piensas en tu corazón ahora, todos tus pensamientos, los he visto todos. Una declaración suficiente para poner fin a todas las últimas luchas. El aire se quedó en silencio por un rato, dejando solo el silbido del viento, y el hombre bestia también se mantuvo en silencio consideradamente, como si disfrutara dulcemente la desesperación de Suer. Leyendo, mente. Hey. Oye. ¿No es demasiado? ¿Incluso ha aparecido la capacidad de leer la mente? Suer sorprendentemente se sintió inexplicablemente relajado en ese momento, e incluso se quejó en su corazón con un tono relajado que no había tenido durante mucho tiempo. Riku, a tu libro de inteligencia le podría faltar una pieza de información que tal vez nunca se registre, ¿verdad? Fue como un sueño. Pero él lo creyó en su corazón. En comparación con las personas que podían cambiar la superficie de la Tierra con solo respirar, dibujar un espacio infranqueable en el suelo con un movimiento de sus manos y aplastar las estrellas en el cielo con solo un poco de esfuerzo, una habilidad de bajo nivel como leer la mente era solo un juguete para niños. Entonces, es realmente injusto. Después de un largo suspiro de alivio, Suer de repente murmuró algo autodespreciativo como si se sintiera aliviado. La fuerza que era suficiente para sostener su cuerpo regresó gradualmente a sus extremidades, e incluso la presión más instintiva sobre la vida pareció desaparecer, y apretó los puños. Silbido. Bajo la luz roja del cielo, aún reflejaba una luz fría y deslumbrante. Era la última fuerza y la última esperanza de Suer, pero el objetivo no era la montaña inquebrantable frente a él, sino él mismo. Aunque solo fuera su estómago. Ser cortado y abierto. Por favor, la única oración desde hace 3 años hasta este momento. Sin embargo, la corta distancia entre la mano que colgaba de su pierna y su bajo abdomen se convirtió en una brecha insalvable. Incluso un segundo antes de que Suer le cortara la mano repentinamente, una mano tan dura como una torre de hierro ya le había agarrado el brazo. No se mueve en absoluto tal como afirmó el hombre bestia con aspecto de lobo, vio todos los planes de Suer y aniquiló esta última lucha antes de que sucediera. No solo eso, el hombre bestia incluso arrojó su espada larga con su otra mano y agarró las mandíbulas de Suer como si fuera una pinza, deteniendo la mandíbula inferior que mordía con fuerza su lengua. Todo había terminado. Todas las luchas de Suer, todos sus planes, todos sus delirios. El dolor de su abdomen siendo cortado y su lengua siendo mordida confundió su mente, y todos sus planes para evitar que el hombre bestia frente a él detectara los secretos ocultos en su corazón fracasaron. Kourone que intentaba mantener la vida de todos en la colonia, Riku que se obligaba a guiar a todos hacia adelante con una cara fría, Nona que le sonreía dulcemente, la colonia donde todos vivían juntos, Iván, Credo, Lenny, como si el poder brotara de las profundidades de cada célula reunida y se moviera a lo largo de sus extremidades ya exhaustas, Suer rugió y golpeó el odioso rostro del lobo. Estallido. ¿Te sientes humillado? Enfadado. Estallido. Entonces ven rápido. Estallido. Ven y mátame. Estallido. Su brazo cayó débilmente. Hasta ahora, había estado soportando en silencio el ataque de Suer. Por un instante, el único sonido en el aire fue su respiración agitada, como una fuga. Parece que tienes algunos planes interesantes, mono. La voz cruel fue como una sierra que le cortaba la garganta. Tras un largo silencio, el hombre bestia de pelo blanco por fin volvió a hablar. Comentario. Votar capítulo 10. Capítulo 10. Revivido. La mano que se había fijado en el cráneo de Suer como 5 clavos de acero en la pelea unilateral finalmente se movió, torciendo el rostro de Suer hacia el hombre bestia. Piénsalo bien, mono, creo que tengo una impresión de un rostro como el tuyo.
El hombre bestia de pelo blanco no se inmutó en absoluto por el plan de Suer. Seguía observando su rostro con calma y lentitud, incluso moviendo la mano deliberadamente de izquierda a derecha para verlo con más claridad y cuidado, como si moviera una marioneta rígida, sujetando solo un juguete roto. La capucha que originalmente le cubría la cabeza se había desprendido hacía tiempo del violento movimiento, y el cabello platino de Suer estaba esparcido. La cicatriz que se extendía desde el hueso de la ceja hasta la frente también estaba expuesta, lo que hizo que el hombre bestia estuviera más seguro de algo. Claro que no debería estar mal, dijo el hombre bestia de pelo blanco con más seguridad, olfateando. Deberíamos habernos conocido hace 3 años, ¿verdad? Tengo una idea de este olor, y la cicatriz en tu cabeza debería haber sido de Tama en aquel entonces. Ah, ese niño se quejó conmigo durante mucho tiempo en aquel entonces. Las palabras del hombre bestia eran obviamente un tono relajado desde el fondo de su corazón mientras recordaba algo cálido, pero las palabras del hombre bestia no calentaron los oídos de Suer en absoluto. La herida que ya había sanado hacía tiempo no debería haber causado ningún dolor, pero en ese momento, era como si realmente doliera, trayendo a Suer de vuelta a la pesadilla de hace 3 años, y las garras que le rasparon la piel con un grito desgarrador. Tenía fiebre alta y estaba en coma. Durante varios meses todo lo que pudo ver fue oscuridad, y Suer incluso pensó que iba a perder ese ojo para siempre. Su respiración, que ya era pesada, de repente se volvió rápida, y el cambio abrupto de Suer sin duda no pudo escapar a los agudos sentidos del hombre bestia. ¿En serio? ¿Tú también lo recordaste? Preguntó el hombre bestia de pelo blanco en voz baja, acercando a Suer. Aunque no sé qué acabas de decir, y no entiendo el lenguaje de los monos, lo he visto, tu idea de sacrificarte por tu tribu, ¿ya te calmaste? Después del impulso inicial, esta fue la segunda mitad de la frase que el hombre bestia no terminó. Tras el impulso momentáneo de sangre, solo quedarían oleadas de miedo y una sensación inconsolable de vacío, así como es difícil para una persona que fracasó en el suicidio volver a suicidarse deliberadamente. El hombre bestia de pelo blanco lo sabía todo. Conocía ese sentimiento profundamente, tal como lo había experimentado personalmente. Puedo ver con claridad cada cambio muscular, la contracción de las pupilas, los latidos del corazón e incluso el flujo sanguíneo. El hombre bestia, con aspecto de lobo, susurró deliberadamente al oído de Suer, como si dos amigos cercanos se susurraran, y continuó. Así que te has calmado, ¿verdad? Mono, ¿puedes decirme a qué raza obedeces? ¿Qué pretendes hacer colándote en la zona de los hombres bestia? Tras decir eso, el hombre bestia de pelo blanco incluso relajó la palma de la mano con consideración, dejando la cabeza de Suer libre por un momento, sin temer que Suer aprovechara la oportunidad para morderse la lengua. Estaba tan seguro. Pero, de hecho, Suer desistió de esa idea. Justo después de que el hombre bestia expresara sus dudas. Perdió. Por completo. El plan de provocar a este hombre bestia para que lo matara en un ataque de ira y guardara el secreto se descubrió por completo, y parecía haber malinterpretado algo increíble, ¿eh? ¿No es un lector de mentes? Si es así, ¿por qué hiciste esa pregunta? ¿Por qué sigues esperando mi respuesta? No deberías haber escuchado mi respuesta el segundo siguiente de hacer la pregunta, y luego haberme deshecho de mí, que había perdido mi función. Tras superar el pánico y la impotencia al enterarse de la existencia de la vil habilidad de leer la mente, y tras el miedo, también estalló en emociones desbordantes. En ese momento, Suer comprendió claramente un hecho. El hombre bestia de pelo blanco podría estar mintiéndole. Y esta pregunta fue respondida al instante siguiente. La evidencia era que el hombre bestia que lo sujetaba no giró la cabeza cuando una idea descabellada cruzó por su mente. En menos de 2 segundos, la mente de Suer se transformó en una corriente eléctrica y llegó a esa conclusión. Aunque su sabiduría no era tan buena como la de un genio como Riku, fue suficiente por esta vez. No podía morir, y no solo no podía morir aquí, tenía que disipar las dudas del hombre bestia frente a él, porque el hombre bestia ya había pensado en la dirección de la supervivencia humana en el área circundante y tendría un impacto devastador. Fue como si un fuego reavivado quemara el cuerpo ya exhausto de Suer. Sí, nadie sería tan ingenuo como para verter agua en el hormiguero todos los días para ahogar a las hormigas, pero ¿qué pasaría si esta hormiga tuviera una herramienta que pudiera amenazar la supervivencia humana? No había duda de que sería una guerra de vida o muerte, y el resultado de la guerra era completamente previsible. La desaparición de la colonia de Suer. A menos que hubiera escasez de comida, a los hombres bestia les daba igual lo que los humanos, a quienes consideraban monos, hicieran a diario.
Pero si estos monos empezaban a servir a otras razas, a transmitir información, etc., sería diferente, lo que significaba que pasarían de ser monos que no representaban ninguna amenaza a enemigos que debían ser aniquilados con antelación. Esto contradecía el credo que Riku propuso 5 años atrás, y al que todos en el asentamiento siempre se habían adherido, a un alto precio. Los humanos no existen, no pueden existir, por lo que no serán detectados, la resistencia humana no está permitida, y deben convertirse en presas para ser cazados, no pueden resistir, porque no hay amenaza, incluso si contraatacan un poco y obtienen una pequeña victoria, no tiene sentido. Esos sacrificios no debían desperdiciarse. Así pues, este era un mundo que solo Suer podía salvar. El mundo de todos. Tos. Tos, tos, tos. Quiso decir algo, pero la saliva le ahogó y empezó a toser con fuerza. Mirando a este hombre bestia tan paciente que incluso esperaba a que terminara de toser, Suer levantó ligeramente la comisura de la boca. Oye, tos, ¿vale? Su boca se iluminó con una sonrisa burlona, completamente sincera y sin mentiras. ¿Qué otra raza necesita el servicio de bestias como nosotros? Suer miró hacia arriba, despreciándose despreocupadamente, pero solo pudo ver la eternamente inmutable luna carmesí y el cielo rojo sangre. Comentario. Votar capítulo 11. Capítulo 11. Restos del pasado. No hubo respuesta y los ojos del hombre bestia brillaron con incertidumbre. Aunque sus sentidos le decían que el mono en su mano, que había aprendido el lenguaje de los hombres bestia con algún propósito desconocido, probablemente era un esclavo mantenido por otras razas, su razón le decía que lo que decía Suer era correcto. El espíritu, ese es el elemento que hace posible lo imposible. Está en todas partes, y también existe en el cuerpo de cada vida y criatura que vive en este planeta. La cantidad de espíritu que se puede conservar en el cuerpo y la adaptabilidad neuronal conectada a los circuitos espirituales determinan el rango de la raza. La adaptabilidad de los hombres bestia es extremadamente baja, mientras que los humanos carecen de ella y no pueden conectarse a los circuitos espirituales. Por ello, y dado que los humanos carecen de los dioses para crearse a sí mismos, los hombres bestia aún reciben el sufijo especie, mientras que los humanos son simplemente humanos, se les considera el nivel más bajo de las bestias, e incluso el nombre de humano es solo un nombre autoproclamado, jamás reconocido por otras razas. ¿Cómo puede una bestia que no puede usar magia, no tiene poderes extraordinarios y ni siquiera puede ver al elfo recolectar información que es útil para las razas que pueden usar al elfo de manera eficiente? Para aquellas razas superiores, probablemente sea solo cuestión de tiempo y esfuerzo compilar un hechizo para recolectar información que las bestias no pueden recolectar sin importar cuánto esfuerzo pongan. ¿Es necesario usar tal método de encubrimiento para lidiar con un hombre bestia al final de la lista? Cuando puedes matar al enemigo con un solo golpe, ¿pasarás mucho tiempo preparándote o acumulando fuerza? Esa no es la elección de los fuertes. Y esto es exactamente lo que confunde al hombre bestia de pelo blanco. Pero él es un pionero, un explorador y un tentáculo que usa su vida para detectar el peligro para la tribu. No puede juzgar qué significa esto. Solo tiene que transmitir esta información, pero dado que su compañero mensajero acaba de enviar la información sobre el grupo de orcos que apareció en el radio de acción de la bestia hombre, y aún no ha regresado, el envío de la información solo puede posponerse por el momento. Antes de eso, debía recuperar intacto a este mono, que guardaba algunos secretos. Aunque desconocía la respuesta a la pregunta anterior, solo había una cosa de la que el hombre bestia de pelo blanco podía estar seguro. El mono frente a él poseía un orgullo innato, y ni siquiera él mismo lo percibía. Solo al observar los músculos, el flujo sanguíneo o los latidos del corazón, podía percibirlo con claridad, como si no se enfrentara a una bestia ignorante e inferior, sino a un ser tan noble como el hombre bestia, o incluso más noble y poderoso. Por lo tanto, podía despreciar la existencia del hombre bestia. El mono vio un mundo que el hombre bestia nunca había visto. ¿Qué clase de broma era esta? Así se sintió el hombre bestia de pelo blanco, y hizo la misma pregunta sobre este misterioso sentimiento. Mira, no te has rendido hasta ahora, ¿verdad? Con una fuerte curiosidad, el hombre bestia de pelo blanco jugueteó con los huesos de Suber, y con solo un ligero tirón, los huesos en las articulaciones cayeron con un chasquido crujiente. El dolor repentino hizo que Suer gimiera, pero siguió sin decir nada. Tenía que encontrar una razón decisiva para hacer que el hombre bestia renunciara a su juicio anterior. ¿Sigues pensando mentiras? ¿De verdad crees que no puedo verlo?
Sin darse cuenta de que su plan había sido descubierto, el hombre bestia de pelo blanco seguía actuando su propio guión. Hablando de eso, también vi un mono como tú hace 3 años, ¿no te intriga por qué supe sostener tu cráneo? Zumbido. Solo una frase débil hizo que los ojos de Suer parecieran estar cubiertos con un velo sangriento, el fuego ardiente, la casa de madera destrozada por las garras, el yo que fue llevado por Iván hace 3 años y la visión borrosa en el viaje accidentado aún retenían al hombre que regresó sin dudarlo con las personas que se ofrecieron voluntariamente a quedarse. ¿Lo recuerdas, verdad? Satisfecho con el sonido de los dientes incontrolables de Suer a punto de romperse, el hombre bestia de pelo blanco rió con malicia. Gracias a ti, aunque hay muchos huesos y poca carne, si no los hubiéramos atrapado, monos, muchos niños de la tribu no habrían sobrevivido ese invierno. Si lo piensas desde esta perspectiva, ustedes, monos, son como héroes, ¿verdad? El veneno casi fluyó al suelo. Temblor. Por cierto, aunque tengan su propio idioma, ¿saben ustedes, los monos, qué significa héroe? Déjenme explicárselo. Estallido. La bestia hombre de pelo blanco dejó de hablar y el puño silbante de Suer fue sostenido firmemente en su mano. Por alguna razón, el cuerpo, que durante tanto tiempo había sido incapaz de desplegar fuerza, volvió a estallar con una fuerza volcánica, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Sabía que no le haría daño, e incluso su razón clamaba por conservar esa fuerza, pero Suer ya no podía soportarlo. Lo hice. ¿HMM? Preguntó con curiosidad el hombre bestia de pelo blanco, pero no entendió. Su nombre, es Loise. Respirando pesadamente, las palabras que salían del espacio entre sus dientes apretados temblaban, y Suer bajó la cabeza, haciendo todo lo posible para que el hombre bestia no viera lo que él veía. ¿Y tú qué, mono? El hombre bestia de pelo blanco preguntó con indiferencia, sin prestar atención al odio de Suer. Podía percibir todas las emociones de la criatura en su mano. Sufrir. Muy bien, me llamo Asano Shirasu, así que podemos conocernos un poco mejor. El hombre bestia de pelo blanco, no, Asano Shirasu, movió su cuello rígido. Ese mono, Loise, en fin, Loise es muy importante para ti, ¿verdad? Pero aún así, ¿no lo dejaste y huiste sin mirar atrás? Callarse la boca. Suer gritó en su corazón. ¿Sabes? Ese tipo, cuando estaba a punto de morir, pareció comprender de repente lo valioso que era estar vivo. Obligó a Suer a levantar la cabeza, enfrentándose al odio y la ira que ya no podía ocultar. Asano Shirasu, sin disimularlo, acercó su rostro, que ya era extremadamente feo a los ojos de Suer. ¿Te arrepientes de que llorara y quisiera vivir? Callarse la boca. Gritó silencioso. Fue tan horrible cuando le arranqué la carne y la sangre. Pensé que el mono que se abalanzó sobre nosotros tendría alguna habilidad, pero no esperaba que fuera así. Asano Shirasu seguía parloteando sobre sus recuerdos, pero Suer no pudo evitar una mueca de desprecio. ¿Ah, sí? ¿En serio? Comentario cero comentario. Votar capítulo 12. Capítulo 12. Rechazo. Asano Shirasu podía sentir claramente que cuando decía que Loise se había arrepentido o pedido clemencia, Suer no tenía ninguna duda o culpa en absoluto, y ardía con una ira infinita, pero ese no era el punto. Loise definitivamente no pidió misericordia, ¿verdad? Mirando a Asano Shirasu que no había respondido más, Suer dijo con una sonrisa sarcástica. ¿Por qué estás tan seguro? Después de un momento de silencio, Asano Shirasu preguntó dubitativamente, ¿le crees tanto? No, aunque también creo en Loise, no sé qué reacción tendrá una persona ante la muerte, así que creo más en ti. Podría decirse que Suer se burlaba. ¿Has olvidado tan rápido lo que acabas de decir? ¿Por qué sé que debo sujetar tu cráneo? Asano Shirasu dejó de hablar. ¿Entonces Loise murió porque le arrancó la lengua de un mordisco? Ignorando al hombre bestia de pelo blanco, un poco avergonzado por su burla, Suer murmuró en trance. ¿Tienes miedo de arrepentirte o de revelar nuestro paradero? Tal como la elección que hizo hoy. No es la misma persona ni el mismo lugar, pero la elección es muy similar. Esta indescriptible sensación de pesadez hace que Suer se sienta cada vez más perdida. Suer sabe lo que está haciendo esta bestia hombre. Asano Shirasu solo quiere destruir su voluntad, y luego dejar que confese la supuesta confianza en sí mismo y arrogancia que ni siquiera el propio Suer conoce, lo que se puede decir que es inexplicable. Si Iván estuviera aquí, un método tan superficial podría ser un truco, pero para Suer, que ha sido influenciada por innumerables informaciones, es solo un truco. Estas razas poderosas a menudo ignoran el uso de estas tácticas precisamente porque tienen poder.
Incluso sus supuestas estrategias de guerra son terriblemente sencillas. No son más que acumular tropas y luego atacar, acumular tropas desde un ángulo diferente o desarrollar tácticas más fuertes y luego atacar de nuevo. Como mucho, pueden añadir el cerco o la alianza más básica. No discutan, el brasileño mencionó esto en el texto original. ¿Una persona? ¿Así se llaman los monos? Asano Shirasu ignoró su vergüenza con indiferencia y dijo con curiosidad. Bueno, pase lo que pase, sobrevivieron abandonando a los de su especie, como hace 3 años, ya son unos cobardes que huyeron, así que no tienen que preocuparse por las agallas ni la perseverancia, ¿verdad? Tengo una sugerencia. Asano Shirasu amablemente bajó a Suber, y el orco alto y fuerte incluso enderezó suavemente la capucha desordenada de Suber. En el análisis final, ustedes, gente, lo que quieren no debería ser diferente de lo que queremos nosotros los orcos, ¿verdad? Es solo un lugar donde puedes vivir a salvo, pero no tienes un cuerpo fuerte ni puedes usar magia. Puedes venir y depender de nosotros, los hombres bestia, y trabajar para nuestra tribu. No tengo intención de engañarte. Como mucho, solo necesitas entregar a algunas personas cuando la comida escasea ocasionalmente. No me mires así. Asano Shirasu frunció el ceño y continuó. ¿No morirá gente si sales a recolectar comida en un entorno así? Es como trasladar a quienes morirán a otro lugar. Al contrario, más gente vivirá en un entorno más seguro. ¿Hay algo de malo en eso? Aunque era la primera vez que usaba el término personas, Asano Shirasu era muy hábil. Sujetó el brazo de Suber como un compañero amable, como si no existieran los ojos de Suber, capaces de cortarlo hasta la muerte si lograba causar un daño real. Si te resulta difícil decírselo a tus compañeros, entonces simplemente incluye a los que elijas en el equipo de caza de hombres bestia. En ese momento, solo será un sacrificio normal. ¿Cómo? Asano Shirasu hizo la última pregunta, pidiendo una respuesta. Suber se rió entre dientes y sonrió con sarcasmo. Entonces, aún necesito agradecerte tu amabilidad. Incluso inventó deliberadamente una mentira tan bien pensada. Parecía como si algo estuviera a punto de explotar en su pecho, y Suber estaba casi hirviendo. De nada, Asano Shirasu aceptó con franqueza el sarcasmo de Suber y dijo con seriedad. Solo hay una condición. Entrega tu secreto, no me mientas diciendo que no existe, tu cuerpo te ha traicionado. De repente Suber comprendió. Entonces, ¿el objetivo sigue siendo el mismo? El mundo lleno de gloria humana que incluso él mismo intentó con todas sus fuerzas resistirse a recordar, un mundo que no sería creído ni siquiera si lo contara. No. Palabra por palabra, después de masticarla repetidamente, dijo solemnemente las palabras de las que nunca se arrepentiría. Me niego. Ya había pensado en el peor escenario posible, que era la desaparición de esta colonia humana, pero aún así, Suber no tenía intención de cambiar sus palabras. Pensaba, o así lo creía, que aunque no fuera él quien estuviera allí hoy, ya fuera Riku, Kourone o cualquier otro, las respuestas que darían nunca serían las mismas. Si vives así, ¿aún eres digno de ser llamado humano? Se rió sarcásticamente, habiendo perdido por completo la esperanza de vivir, no solo su propia esperanza, sino que Suber ya había tomado una decisión y miraba directamente el futuro más trágico. Solo el ganado puede hablar. Esta fue la evaluación de Suber del futuro descrito por Asano Shirasu. Ese es el infierno viviente de ser un animal. El brazo que sostenía fuertemente la daga parecía estar aplastado, y Suber no tenía ninguna duda de que los huesos de su brazo serían aplastados en el siguiente segundo, pero incluso con un dolor tan severo, la expresión de tranquilidad y burla en su rostro nunca vaciló. Además, si Lenny y los demás que huyeron trajeron la información, Riku también guiaría a todos para moverse, ¿verdad? No necesariamente todos serían aniquilados. Suber siempre creyó en ese hombre cruel pero gentil. Si fueran sus palabras definitivamente lo haría. Su rostro feroz estaba lleno de intenciones asesinas, y Asano Shirasu tenía las fosas nasales ligeramente abiertas. Era solo curiosidad y un poco de amabilidad, solo admiración por la valentía de los dos monos que conoció en el pasado y ahora, pero ahora que su amabilidad había sido pisoteada de esta manera, también perdió la paciencia. Solo necesitaba regresar e informar al líder y luego llevar a cabo la búsqueda y el asesinato. No más, Las orejas erguidas del lobo se movieron levemente, y Asano Shirasu de repente giró la cabeza y miró en dirección vacía, permaneciendo en silencio durante un largo tiempo, como si escuchara algo. Silbido. Zas. El sonido de una ruptura en el aire llegó gradualmente desde muy lejos e incluso llegó aquí al mismo tiempo que se escuchó. En el segundo siguiente, rugido.
La bestia hombre de pelo blanco rugió y agitó sus garras. Comentario cero comentario. Votar capítulo 13. Capítulo 13. El valiente. Incluso el aire quedó destrozado. El penetrante estallido sónico se mezcló con el sonido de las garras de la bestia humana al chocar con el objeto atacante. Era un ruido que parecía el de unas uñas arañando una pizarra, pero lo superaba con creces. En menos de un segundo, bombardeó el cerebro de Suer como si lo hubieran golpeado con fuerza con un palo, y cayó al suelo aturdido. La lucha contra este repentino ataque duró solo un segundo. Para levantar y controlar los movimientos de Suber, arrojó el arma a un costado. Asano Shirasu solo tuvo tiempo de responder al ataque con sus propias garras a toda prisa, lo que también le costó caro. Aproximadamente un dedo y medio fue cercenado directamente, pero la lesión más grave no fue esta. El brazo derecho de Asano Shirasu estaba inclinado hacia un lado en un ángulo extraño. No cabía duda de que estaba roto. Era evidente que era un objeto que volaba a distancia, pero contenía un poder inimaginable. La forma correcta de enfrentarse a él debería ser esquivarlo, pero Asano Shirasu decidió apresurarse a enfrentarlo de frente. El repentino estallido de poder para contrarrestarlo también fue una carga para Asano Shirasu, pero lo que le preocupaba más que eso era el significado de tal ataque. Un hacha voladora. A diferencia de Suber, la excelente visión dinámica de Asano Shirasu le permitía saber claramente cuál era el objeto que lo atacaba. Mirando rápidamente a Sumer, que yacía en el suelo con la cabeza cubierta de dolor, Asano Shirasu estaba decidiendo si aplastar a la bestia hasta la muerte allí. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el repentino rugido y la vibración que pareció hacer temblar la tierra le hicieron cambiar por completo su rostro. Hombre bestia. Lenguaje demoníaco era el rugido de orco. Asano Shirasu no entendía las palabras de la especie demonia. De lo único que podía estar seguro era de que el dueño del rugido no se dirigía a nadie más, sino a sí mismo. Aunque no había aparecido ante él, la intención asesina ya lo había acosado, erizando su pelaje. Al mismo tiempo, un débil grito que fue cubierto por un rugido ensordecedor simplemente flotó hacia ellos dos. Orcos. Lenguaje demoníaco, el grito, muy débil, aunque casi borroso, casi confuso, pero Suer, que ya conocía la voz, tembló al instante. Tenía los ojos doloridos y borrosos, y parecía como si le clavaran agujas en la nariz. Era Lenji. Era la voz de Iván. ¿Cómo no la había reconocido? Este idiota, tonto, idiota, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a volver corriendo? Mordiéndose con fuerza el labio inferior, resistiendo el mareo en su mente, Suer pateó el suelo y corrió hacia un lado con la frescura que le traía el dolor punzante. Se oyó un viento que se extendía desde detrás de su cabeza, y las garras de Asano Shirasu parecieron atravesar el cuero cabelludo de Suer, pero Suer, al correr hacia un lado, no cambió en absoluto. Al segundo siguiente, con un estruendo enorme, Suer incluso oyó el grito de Asano Shirasu al instante, y el sonido fragmentado se ahogó en el silbido del viento. Tras arrastrarse tan lejos del asentamiento y luchar contra el hombre bestia de pelo blanco, sabiendo que no había forma de sobrevivir, consumió mucha energía. Su cuerpo ya estaba exhausto, pero aún así, sabía que debía alejarse a rastras de aquella zona que se convertiría en un campo de batalla. De lo contrario, la enorme piedra cortada por la mitad sería su destino. Maldita sea. Muévete rápido. Su labio inferior estaba mordido y sangraba, y Suer intentó arrastrarse por el suelo con todas sus fuerzas, queriendo llegar lo más lejos posible. No había tiempo para mirar atrás, ni era necesario. Tras él, ya se oía un caótico sonido de metal chocando, y los rugidos de Orco y Asano Shirasu se mezclaban. Esta era su última oportunidad. En comparación con los hombres bestia, las bestias humanas no eran tomadas en serio por los demonios. Zas. Zas. La grava que atravesó el aire golpeó la espalda de Suber, palideciendo aún más su rostro, que ya no era muy atractivo. Ya tenía muchas heridas en la espalda causadas por la grava. Estos, monstruos. Maldiciendo en silencio, Suer intentó con todas sus fuerzas agarrarse a cada protuberancia del suelo y arrastrarse hacia adelante. Estaba a punto de quedarse sin fuerzas. Quería dormir y beber un tazón de sopa caliente para calentar su cuerpo helado. La visión de Suer se fue apagando poco a poco. Entonces lo vio. La figura más familiar que se arrastra desde las piedras irregulares. Oye, estoy aquí para recogerte. Lenny se quedó allí, levantando la mano y sonriendo tontamente, como si lo saludara cálidamente cuando se despertaba por la mañana. ¿Eres un tonto?, murmuró en voz baja. Suer simplemente dejó de mirar hacia arriba y se tumbó en el suelo, relajado.
Aún podía oír a Iván corriendo a toda prisa, pues pensó que algo había pasado cuando se cayó de repente. Aunque estaba tan cansado que se desmayaría al instante, Suer sintió una oleada de calor que lo recorría. Aunque no le aportaría más fuerzas, fue suficiente para calentar sus manos y pies entumecidos. Vamos. No hubo tiempo para decir más y las dos personas terminaron su breve intercambio. Ah, por cierto, cuando sea seguro, disculpen por llamarme tonto. Le puso el brazo de Suer en el cuello, Iván los sostuvo y corrió hacia adelante. Su personalidad errática le impidió protestar levemente ante los murmullos que acababa de oír. Pero no obtuvo respuesta. Como el centro de gravedad del cuerpo estaba del lado de Iván, hubo un instante de espacio. Suer finalmente tuvo tiempo de darse la vuelta y vio a ese tipo, el de pelo blanco y orejas de lobo, que volaba hacia él. Las crueles garras que se extendían hacia ese lado, con los caninos expuestos, con rastros de sangre en ellos, los destrozarían si los tocaran. Al notar que algo andaba mal, Len Yi intentó rápidamente ayudar a Suer a esquivarlo, pero Suer lo apartó con fuerza. Los dos, que no podían acercarse, parecían estar peleando, y todo parecía haberse congelado en ese instante. Estallido. Blanco, rodeado por el zumbido en su mente, este fue el único sonido que quedó en el mundo de Suer por un tiempo. Al igual que una cuchara de hierro al rojo vivo clavándose en la mantequilla, suavemente, con delicadeza, sin ninguna resistencia, Suer vio claramente que cuando las yemas de los dedos del hombre bestia de pelo blanco rozaron el brazo de Lenny, la carne allí se desprendió fácilmente, como si estuviera sacando un trozo de tofu rojo sangre. Antes de que el rugido ensordecedor y el fuerte ruido de Asano Shirazu siendo golpeado por el orco que lo perseguía se extendieran por el aire, Suer y Lenny se abrazaron y volaron por el acantilado. Esta es la mayor bendición hoy. Todavía están vivos, aunque solo sea en este momento. Comentario cero comentario. Votar capítulo 14. Capítulo 14. Negación. Rodando, chocando y chocando, lo mejor que Suer podía hacer era abrazar a Lenny con fuerza, para que los dos no se separaran en esa caída rodante. Tras el entumecimiento inicial, la parte del brazo que había perdido carne y sangre finalmente comenzó a dolerle con fuerza. Lenny gimió tardíamente, y ese dolor no era algo que pudiera reprimir apretando los dientes. Entre el polvo que se levantó, los dos que cayeron del acantilado finalmente se detuvieron. Lo único que podían agradecer era que no se tratara de un acantilado vertical, de lo contrario, habrían muerto en el acto si hubieran caído directamente. Entonces, por allá. Ve por allá. Lenny, conteniendo las ganas de vomitar, se tambaleó y subió, miró a su alrededor varias veces y luego metió su bata en el agujero cavado en su brazo para detener la hemorragia. Su cabello llevaba mucho tiempo empapado de sudor, y gotas de sudor le caían constantemente de la frente. Aplica las hierbas primero. Las manos de Suer temblaban constantemente. Recogió la bolsa de hierbas que se le cayó de los brazos a Lenny y quiso detener la hemorragia, pero Lenny le agarró la mano bruscamente al instante siguiente. Vamos. Rápido. Tras una breve vacilación, el choque metálico y el rugido sobre sus cabezas no mostraron signos de debilitarse. Suer incluso escuchó nuevos aullidos provenientes de algún otro lugar. Eran los refuerzos de la bestia hombre. Ayúdenme, no había tiempo que perder. Mientras hablaba, Suer respiró hondo y giró el brazo, dislocado por el hombre bestia de pelo blanco, hacia Lenny. Este también comprendió lo que quería decir y, soportando el dolor, sujetó el brazo de Suer y lo empujó hacia arriba. Grieta. Ah, no hables, espera, Lenny apretó los dientes para consolarlo. El sudor de Suer le quitaba constantemente la temperatura corporal al entrar en contacto con el viento frío, pero parecía ser suficiente. Por encima de la enorme roca, Suer vio varias figuras familiares que lo notaron a él y a Lenny acercándose, y gritaban algo mientras se acercaban. Estaban a salvo. La condición de Lenny era muy peligrosa. Perdió demasiada sangre. La bata que usó para tapar la herida incluso estaba empapada de sangre. Así que varias personas tuvieron que mudarse de nuevo tras cambiar rápidamente la ropa de Iván. Afortunadamente, aunque solo se recogió menos de un tercio de las hierbas, fue suficiente para detener la hemorragia de Iván. Ahora no era el momento de pensar en futuras plantaciones. Comiendo rápidamente para reponer fuerzas, Suer escuchó en silencio a Lenny alardear de su gran aventura. No tenía sangre en el rostro y estaba pálido como un cadáver. Incluso respiraba con mucha rapidez, pero en ese momento hablaba con gran alegría. Si su condición física no se lo permitía, Suer no dudaba de que este hombre podría aparecer en el acto y recrear la escena de aquel momento. ¿Y sufrir?
Sufrir. Suer escuchó vagamente que lo llamaban y rápidamente levantó la cabeza y miró a Lenny. Lenny seguía abriendo y cerrando los labios. PFFT, así que así es como atrajeron a Orc. Preguntó Suer en voz baja, y vio la cara de Lenny sonriendo de nuevo. Esto sería algo glorioso del que podría presumir el resto de su vida. No podemos hacer nada. No dominamos el idioma demonia tan bien como tú y Riku, Suer. No todos dominan varios idiomas como tú, suspiró Lenny exageradamente, pero necesito recordar algunas palabras especiales, jeje. Esos orcos buscan a las bestias, así que, mientras nos escondamos en la dirección donde te capturaron, Suer, y gritemos un par de veces en el idioma demoníaco, esos orcos, poco inteligentes y perspicaces, encontrarán el lugar donde están las bestias. Sí, para ser sincero, tenía la espalda empapada de nervios. Apuesto a que esos orcos me encontraron, pero realmente valoraban más a la bestia hombre que a nosotros. Ah. Habrá algo de qué hablar cuando volvamos al asentamiento esta vez. Ya lo estoy deseando, jajaja. La pequeña cueva se volvió repentinamente ruidosa. Tras calmarse en ese momento, los compañeros de Suer estaban emocionados más allá de lo imaginable por lo que acababa de suceder. Habían logrado engañar a las demonias y a los hombres bestia por primera vez. Pero en comparación con esto, Suer estaba más preocupado por otro punto. Aunque fue muy cruel e ingrato de su parte decirle esas palabras, pero, gracias a todos, gracias por volver a salvarme, dijo Suer de repente. Su mirada se posó en todos, en las personas más lindas que creyeron en él y estaban dispuestas a morir por él. De no ser por ellos, me temo que habría muerto en manos del hombre bestia. Aún puedo respirar este aire frío, ver el color del cielo y comer lo suficiente para saciar mi estómago, todo gracias a su sacrificio. Aunque todos decían que era tan fácil, como servirse un vaso de agua, ¿cómo podía creerlo Suer? ¿Cómo podía ser fácil sacrificar la vida para atraer a la especie demonia hacia esa dirección? Realmente se recuperaron del borde de la muerte. La cálida corriente de emoción aún resonaba en el pecho de Suer. Si no se hubiera estado conteniendo, probablemente habría roto a llorar sin pensarlo. Esa felicidad de ser amado, y la más profunda gratitud en su corazón por Iván, Bull, Gado, Mori y todo lo que hicieron, pero ¿es realmente correcto? La vida de una persona y la vida de 4 personas. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que violar las reglas que todo el mundo ya ha establecido? ¿Por qué? ¿Por qué regresas y salvas la vida de una persona que ha sacrificado las vidas de otros según las reglas para sobrevivir, y que también debería sacrificarse aquí según las reglas? A Suer le dolía la garganta. Esto no fue justo. Cero comentario. Votar capítulo 15. Capítulo 15. La regla de hierro que debe defenderse no es justo y no está permitido, por eso, hay que erradicarlo tan pronto como aparezca. En una época tan caótica y desenfrenada, no se debe romper una regla que garantiza la supervivencia de todos. No importa quién sea. De repente, toda la cueva se estremeció y parte del polvo y la grava cayeron junto a unas pocas personas, y parte cayó sobre ellas, pero todos permanecieron inmóviles. Todos sabían de la existencia de esa regla y de lo que habían hecho. Todos existen para el bien común y deben trabajar para el bien común, sin importar sus emociones. Solo utilizando a todos de forma integral y razonable, la humanidad puede sobrevivir en un mundo así. Por eso, es necesario sacrificar a una persona para salvar a 2 y abandonar a la minoría por la supervivencia de la mayoría. ¿Qué derechos humanos, que no puede medir el valor de la vida de esta manera, y otros grandes principios simplemente carecen de sentido? Tras hacer sacrificios, más personas sobreviven, lo cual es el mayor valor y el significado más importante. Las palabras bonitas no pueden salvar vidas en absoluto. Esta es la regla, y también es la razón más importante por la que la colonia donde ahora se encuentra Suer ha logrado un orgulloso resultado de desarrollo próspero sin perder a nada debido a enfermedades o escasez de alimentos durante 5 años, excepto por la salida normal para recolectar suministros. Lograr semejante logro en un mundo y en un entorno así es sencillamente una hazaña más milagrosa que un milagro. Todo depende de esas reglas de hierro que no se pueden violar. Suer lo odiaba mucho, pero tenía que admitir que esta era la regla de hierro correcta. Silencio. Jaja, parece que la pelea afuera es muy intensa. Sintiendo la atmósfera pesada, Mori, el joven, no pudo evitar rascarse la cabeza con torpeza y dijo: además, Suer, no tienes que decir esas cosas. Has hecho tanto por nosotros, y deberíamos hacer esto. No podemos simplemente verte morir así, ¿verdad? Eso es, todos estamos de acuerdo con el plan de Lenny. ¿No han vuelto todos con vida?
No podría estar mejor. Sin ahondar en esas palabras, Suer giró la cabeza y miró hacia la entrada de la cueva, y volvió a bajarla al instante siguiente. Si no lo hacía, probablemente se verían las lágrimas que estaban a punto de desaparecer en sus ojos. ¿Hay mucho ruido afuera?, preguntó Suer en voz baja, mientras calmaba su respiración. ¿Eh? Hay mucho ruido, y se oyen los rugidos y gritos de los orcos. Debería ser una pelea con refuerzos, ¿verdad? El campo de batalla parece muy amplio, y lleva mucho tiempo luchando. Por cierto, Suer, ¿no lo oíste antes? ¿El que habló fue Bull?, preguntó con curiosidad el joven castaño. Es así, Suer no respondió la pregunta de Bull, solo susurró para sí mismo. Él ya lo entendió. ¿Pero no te ordené que escaparas? Regresa al campamento con las hierbas que recogiste. Palabras crueles se arremolinaban en la boca de Suer, pero él las dijo suavemente y sin dudarlo. ¿Por qué quieres atraer a los demonios? ¿Y si todos mueren allí? No se debe permitir que vuelva a ocurrir un comportamiento tan riesgoso y que genera grandes pérdidas, por eso debe ser así aquí. A estas personas que simplemente sacrificaron sus vidas para salvar sus vidas, hay muy pocos adultos en el asentamiento que puedan salir a recoger provisiones. Si todos mueren aquí, perderemos 5. Las palabras de Suer ya eran intermitentes y casi incapaces de continuar. Cada palabra salía apretada entre sus dientes, con total esfuerzo. Se odiaba por tener que hacer estas cosas. No había necesidad de preocuparse de que sus lágrimas fueran vistas, porque la voz ahogada ya había traicionado a Suer. Ese hombre bestia no atacó de inmediato, y yo era el único que podía hablar con él y retrasarlo. Después de perderme, te basta con sobrevivir. Una vida y 4 vidas. Entonces, la próxima vez, no vuelvas a hacer esto, ¿de acuerdo? Con sus 10 dedos profundamente enterrados en su cabello, Suer tembló y dijo su última petición: Warden. Lo siento, Riku. Todavía no puedo ser como tú después de todo. El aire se llenó del eco de la voz de Suer. Reinaba el silencio, nadie hablaba, y los únicos sonidos frecuentes eran la respiración acelerada de Iván y los ocasionales sonidos explosivos que provenían de la entrada de la cueva. Diferente, Suer, después de un largo silencio, Bull sacudió suavemente la cabeza y negó: tu supervivencia es diferente de la nuestra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Antes de que Bull terminara de hablar, Suer ya había alzado la voz con ira. Si no puedes seguir esos principios, entonces, ¿cómo puedo yo, quien una vez ordenó la muerte de Wori, enfrentarme al fantasma de Wori y a su esposa? Incluso sus labios temblaban, temblando constantemente. Suer se agarró la cara con dolor, las lágrimas y el cabello caído se enredaron en sus dedos, como si Wori, quien había fallecido hace mucho tiempo, estuviera sosteniendo su mano. En el pasado, a menudo se despertaba en cada noche oscura en la cueva, como si hubiera un Suer inexistente pero sustancial sentado junto a la cama y hablándole. Te estoy observando. Te estamos observando. Wally, el buen anciano a quien le gusta sentarse tranquilamente junto a la piscina en el centro del asentamiento y siempre sonríe generosamente, pagó su vida el año pasado para atraer la atención del gigante para cubrir la partida de Suer y otros. No solo él. Yo mismo di la orden. Se encogió, incluso las palabras que pronunció eran secas e irreconocibles, la voz de Suer parecía ronca en su garganta. Si incluso yo la violo, entonces, ¿cómo será? El frío en la cueva se hizo más pesado. No, solo tú y Riku, solo ustedes son diferentes. Sin casi ninguna pausa, y sin siquiera ser acusado por las palabras de Suer, Bull ya había pensado en la respuesta de antemano, y continuó sin dudar. Si tú y Riku son los cerebros que llevan a todos a sobrevivir en un mundo tan cruel, entonces nosotros somos solo manos y pies. Este hombre que siempre había creído y obedecido todas las órdenes y palabras de Suer miró a Suer con calma en este momento, sus ojos llenos de determinación. Nunca había estado tan serio. Aún podemos seguir adelante incluso si perdemos las manos y los pies, pero si perdemos el cerebro, me temo que todos moriremos porque caeremos del acantilado en la oscuridad. Bull dijo con firmeza. Comentario. Votar capítulo 16. Capítulo 16. Recuerdos de Bull. Nunca esperó escuchar tales palabras. Suer miró fijamente a Bull, quien normalmente estaba en silencio pero ahora seguía hablando. No habías visto el asentamiento antes de que aparecieran Riku y tú, ¿verdad? Dijo Bull con la mirada baja. Nos perseguían y nos mataban de vez en cuando. Ni siquiera podíamos quitarnos la ropa al acostarnos cada noche. Teníamos que estar listos para movernos en cualquier momento. Si no podíamos reunir suficiente comida o nos topábamos con mal tiempo, era común que varias personas murieran de frío o de hambre.
Tenía un hermano menor que murió de hambre así, y yo tuve más suerte de sobrevivir. Aunque hablaba de algo relacionado con él, Bull parecía contar la historia de un extraño. En aquella época, los niños siempre eran los más difíciles de criar. Incluso cuando había escasez de comida, los padres que daban a luz tenían que ahogarlos con sus propias manos, pero todos vivían así, atontados, y se acostumbraron a todo, pero, también está Riku. Suer inconscientemente abrió la boca para refutar, pero fue interrumpido a la fuerza por Bull. Entonces, Suer, tú y Riku son diferentes. Bull repitió sus palabras, respiró hondo y continuó. Ya no quiero volver a esa vida, ya no quiero volver. Riku y tú, que pueden ver el futuro que nosotros no podemos ver, pueden guiarnos hacia adelante. Son nuestro cerebro y nuestros ojos, así que no digas más esas cosas, Suer, ambos son indispensables. Sus ojos ardían. Y creo que incluso si Riku estuviera aquí, definitivamente nos ordenaría salvarte, incluso si todos muriéramos aquí. Dijo con franqueza que su vida era inferior a la de Suer, pero los demás no opinaban lo mismo. Todos miraban a Suer, esperando su respuesta. Las palabras del toro eran sus pensamientos más verdaderos. En silencio, Suer no podía saber la respuesta a esta pregunta. Ni siquiera sabía qué expresión poner. Los músculos de su rostro estaban rígidos, como si llevara una pesada capa de grilletes. Sabía que Bull tenía razón, pero sus emociones no podían aceptar tal respuesta. Se sentía amargado e incluso disgustado desde lo más profundo de su corazón. Odio esta cruel regla, odio el mundo que debe tener reglas tan crueles, lo odio inmensamente. Tosiendo de repente, Lenny intentó apoyarse para sentarse, pero estaba demasiado débil y finalmente se sentó gracias al apoyo de Mori. Siempre siento más y más frío. El hombre tosió y rió. Bueno, siento que necesito calentarme junto al fuego y luego beber un tazón de sopa caliente hecha por Kourone antes de poder recuperarme, sonrió Lenny con picardía en su rostro pálido. En fin, volvamos primero. Después de que termine la guerra entre los hombres bestia y los orcos, definitivamente registrarán esta zona. Siempre se siente muy mal quedarse aquí. Tenía razón, las palabras de Iván eran como un látigo invisible que azotaba a varias personas. Todos inmediatamente se ocuparon de eliminar los rastros de su estadía aquí. Solo Suer estaba sentada allí inmóvil, como si pensara en algo. Gado, viendo que sus compañeros estaban listos para partir de nuevo en un tiempo extremadamente corto, Lenny también fue cargado en la espalda de Mori, y Suer dijo de repente. Tu forma corporal es muy similar a la mía, así que intercambia tu ropa con la mía, porque la mía ya está dañada y manchada con mucha sangre. Bueno. Aunque estaba confundido, Gado no quiso buscar una respuesta, sino que rápidamente se quitó la ropa y la intercambió con Suer según la orden de Suer. ¿No volverás con nosotros, Suer? Iván, que yacía tranquilamente sobre la espalda de Mori, observó todo esto y preguntó de repente. Sus palabras hicieron que los demás volvieran la cabeza para mirar a Suer. Bueno, hay algo que me preocupa y tengo que confirmarlo de nuevo. Regresa primero, y si voy solo, mi objetivo será mucho menor. Esta es la orden de los ancianos. Mirando a Bull, quien estaba visiblemente emocionado y quería decir algo, Suer alzó la voz de repente y la reprimió. Acercándose al joven que era unos años mayor que él, Suer sonrió y le dio una palmadita de Bull en el hombro y dijo. No te preocupes, finalmente escapé de la muerte, no haré nada que me mate. Está bien, la expresión de Bull se volvió obviamente complicada, pero finalmente decidió obedecer la orden. Ah, por cierto, si no regreso al tercer día de tu llegada al asentamiento, Suer tomó los suministros necesarios, se clavó la daga en la pierna y salió de la cueva. Se detuvo en una esquina. Entonces asegúrate de que Riku transfiera a todos rápidamente a un lugar seguro y libre. Sí. Jura por el testamento. Jura por el testamento. Suer se sentía mucho mejor, al menos mejor que cuando acababa de escapar. Siendo sincero, cuando estaba sentado en la cueva con Lenny y los demás, tenía dolor de cabeza todo el tiempo, y el cansancio le hacía sentir que se quedaría dormido en un instante. Pero ahora es diferente. Había estado acurrucado en el hueco entre el río subterráneo y el mundo exterior y llevaba durmiendo unas 7 horas, 8 horas, o quizá incluso más tiempo. Suer no pudo calcularlo con precisión. Este tipo de descanso le devolvió gran parte de su fuerza física y estaba mucho más enérgico. Incluso el dolor del brazo dislocado que acababan de reimplantar había disminuido bastante, pero solo estaba un poco hinchado al tacto. Su cuerpo era muy fuerte.
Tocó la piel del animal bajo su cuerpo, y el lado que aún conservaba el pelo estaba cubierto de muchas gotas de agua. Debía ser el vapor de agua emitido por el río subterráneo condensado en él. Moviéndose en este estrecho espacio, todo aquí es bueno, ni los hombres bestia ni los orcos pueden entrar, incluso el propio Suer tiene dificultades para enderezar la espalda, pero a menos que un frugel o algo así vuele por el cielo y luego lance un ataque con interés en aplanar la montaña, Suer no tiene que preocuparse por encontrarse con ningún peligro, lo que también es una garantía confiable de que puede dormir tranquilo durante tanto tiempo. Tras comer algo de la comida con el agua del río oscuro, la sensación de plenitud en el estómago hizo que Suer se calentara. Acumulaba fuerzas y escuchaba en silencio. La batalla entre la bestia hombre y los orcos afuera, así como los rugidos y explosiones, parecían haberse vuelto mucho más pequeños, pero Suer no estaba seguro de si esto era solo su sentimiento o si la batalla entre los dos lados afuera estaba llegando a su fin. Empezó a tomar una decisión. Salir y poner en práctica su plan ahora o esperar unas horas más. Comentario. Votar capítulo 17. Capítulo 17. Búsqueda. La fuerte vitalidad de los orcos hizo que esta batalla durara bastante tiempo, y los hombres bestia deberían haber adoptado una táctica de caza en grupo, como una manada de lobos en persecución. Eran relativamente débiles y no querían sufrir demasiadas pérdidas, y esta estrategia también prolongó enormemente la duración de este encuentro. Arrastrándose por las grietas inclinadas, Suer se ajustó con cuidado la capucha, cubriéndose el cabello platino y observando atentamente. El zumbido en su mente se había debilitado, pero el ánimo de Suer no mejoró en absoluto. Ya lo había descubierto. Aunque el ruido en su mente se había debilitado, el sonido proveniente de su lado izquierdo y del derecho tenía una intensidad completamente distinta. Inclinó la cabeza para escuchar en dirección al campo de batalla y luego miró hacia el otro lado para escuchar. Un contraste completamente opuesto. Aunque Suer tenía una vaga suposición en su mente cuando se encontró en la cueva y no escuchó el sonido de la lucha que venía de afuera de la cueva antes de que Lenny y los demás se fueran, aún podía explicarlo diciendo que su cerebro estaba aturdido y lleno de zumbidos después de escapar de la muerte, pero tal explicación ya no podía engañarse a sí mismo ahora. El sonido que su oído izquierdo podía recibir era tan débil que era casi inaudible. Según la lógica, debería ser el resultado del sonido de una explosión de aire a muy corta distancia causado por el orco persiguiendo y golpeando al hombre bestia de pelo blanco antes de caer del acantilado con Iván en sus brazos. Él simplemente se vio afectado. Comparado con el resultado de que ambos sobrevivieron sin problemas, el precio de perder solo la audición de un oído valió la pena. Suer incluso pudo presumir ante Riku con una sonrisa tras regresar. Por lo tanto, la razón por la cual el estado de ánimo de Suer no ha mejorado hasta ahora no es porque haya perdido un lado de su audición, sino porque en lo que está a punto de hacer, es probable que se encuentre con peligros evitables debido a tales accidentes debido a su reducida capacidad de percepción, e incluso soporte el costo del fracaso. Contradictoriamente, dudó si continuar con la expedición. Desde la perspectiva de la opción más estable, regresar de inmediato y organizar la migración de la gente del asentamiento para evitar la posible búsqueda y caza del hombre bestia es sin duda la opción más segura, pero esto inevitablemente conllevaría un gran peligro oculto. En el hombre bestia de pelo blanco Asano Shirasu, quien desconoce sus intenciones, Suer debe haber guardado un gran secreto que incluso podría hacer que las bestias indefensas se enderezaran y despreciaran al hombre bestia. Es decir, si les devolviera el mensaje, a partir de entonces, los humanos ya no serían una bestia sin amenaza para el hombre bestia. Esto viola gravemente la regla que el asentamiento siempre ha respetado. No se puede generar ninguna amenaza. Es un problema causado por el propio Suer, y se debe a que nadie le creerá aunque lo cuente. Además, bajo el cuidadoso liderazgo de Riku y él, el asentamiento ha crecido gradualmente y alcanza una población de más de decenas de miles. Con tanta gente migrando, es inevitable ignorar todos los peligros que pueden enfrentar. Si nos remontamos a un punto de vista más amplio, aunque el equipo de expedición ha estado explorando constantemente durante los últimos 5 años, existen muy pocos lugares adecuados para que el asentamiento, con una población en crecimiento, sobreviva con seguridad, y cada lugar merece ser apreciado. Entonces, es por eso que Suer todavía permanece aquí. Quiere matar a Asano Shirasu. Lo siento, bromeé más allá de mis posibilidades. Suer solo quiere ver el cuerpo de Asano Shirasu con sus propios ojos, incluso si solo hay reliquias, armaduras rotas, manos y pies rotos, cuero cabelludo desgarrado, cualquier cosa está bien.
Todas las características del hombre bestia están profundamente grabadas en el corazón de Suer. Si lo ve, sin duda lo reconocerá a primera vista. Si lo ve, no. Este tampoco lo es. Este de aquí, todavía no está. Los hombres bestia aún no habían tenido el gusto de recoger los cuerpos de sus compañeros muertos en una guerra tensa y feroz, por lo que Suer tuvo la oportunidad de acercarse silenciosamente e investigar. Luchó por abrir la palma apretada del orco muerto. Estos corpulentos, extremadamente poderosos incluso en la muerte, le costaron mucho a Suer, pero lo que encontró en la palma abierta fueron algunos mechones de pelo castaño rojizo entre la armadura rota. Obviamente, ese no era el color del pelo del hombre bestia de pelo blanco. Frunciendo el ceño con fuerza, una suposición que Suer era muy reacio a aceptar rondaba constantemente en su corazón. Si el hombre bestia de cabello blanco que se había roto un brazo cuando él e Iván escaparon se había evacuado a un lugar seguro para recuperarse después de que llegaran sus compañeros. Pero después de pensarlo varias veces, Suer aún abandonó esta suposición. Porque ese era un veterano. Asano Shirasu se quitó la máscara con indiferencia para intimidar a Suer, pero su rostro quedó expuesto. Las arrugas y el aspecto envejecido del anciano, que había perdido demasiada vitalidad por alguna razón desconocida, la ceguera en sus ojos y las horribles heridas en su rostro, le demostraron a Suer que Asano Shirasu era un veterano que había librado innumerables guerras por su tribu. ¿Se retiraría un veterano así en este momento? Su juicio fue que no lo haría. En lugar de regresar con una discapacidad y consumir en vano la comida de la tribu, Suer creyó que Asano Shirasu elegiría quemar su vida en este campo de batalla y dar sus últimas fuerzas por su tribu. Esta era también la consciencia de cada raza inferior que había apoyado este momento en esta batalla sin ver el sol. Y esta vez, Suer apostaba por el amor de Asano Shirasu por la tribu. ¡Zas! Algo se arremolinaba sobre la cabeza de Suer, como la mitad del brazo de Orc, y era tan rápido que era imposible verlo con claridad. Cabe mencionar que el poder explosivo de algunos hombres bestia es asombroso. Incluso pueden destrozarle el brazo a un orco. Mirando las enormes marcas de garras en la pared de piedra junto a él, Suer inclinó su cuerpo y trotó para esconderse rápidamente. Tenía que acelerar. A juzgar por los escasos rugidos de los orcos, esta guerra a pequeña escala debería estar llegando a su fin. Los hombres bestia tienen refuerzos, pero el número de este equipo de orcos imprudentes no ha aumentado. En una batalla tan reñida, Asano Shirasu, naturalmente, no podía contarles a sus compañeros lo que había descubierto hoy sobre el mono, aunque este débil mono parecía tener algunos secretos, pero sería diferente después de la batalla. Apretando los dientes, Suer envolvió firmemente la piel del animal sobre su cuerpo y tanteó a lo largo de las grietas en el muro de piedra hacia el centro del campo de batalla.